gracias a todos los que estáis aquí y gracias a los que estáis ahí, por lo menos hay ya 5 personas, y sobre todo gracias a vosotros, que algo tenéis que hacer por ahí, de vez en cuando paséis por aquí por atrás, ¿no? Bueno, yo sí quería, antes de la presentación, os presentaré, bueno, yo me gustaría hacer algunas reflexiones que vienen un poco, creo que vienen bastante a colación, ¿no? Porque no sé si se ha cuestionado por parte de gente de ATAC ¿por qué un observatorio de ecología política? Yo he intentado explicarlo. Hay una razón absolutamente convincente, ¿no? ATAC se dedica fundamentalmente a luchar contra la mercantilización y los procesos de financiarización de la sociedad. Ligado a estos procesos de mercantilización está un modelo determinado, un modelo productivista capitalista, que depende exclusivamente o de una forma muy determinante de los recursos naturales. Por tanto, en el fondo lo que estamos planteando con este asunto, los observatorios de ecología política, es luchar contra los riesgos de mercantilización y de financiarización de los propios recursos naturales. Esto, que es bastante sencillo para nosotros, los que nos dedicamos al medio ambiente, todavía falta dentro del mundo de la economía, aunque economistas raros que lo entienden bien, hay otros economistas que le cuesta y de hecho lo cuestionan, ¿no? Aquí en el fondo del asunto es si realmente la economía es un subsistema de la ecología o no lo es. Esto sí que creo que lo es. Bien, por eso hay que conformar un observatorio de ecología política, ¿no? Si no tenemos una visión de lo que es la ecología, podemos tener desde ATAC una visión de la economía, elementos económicos, procesos de financiarización, renta básica, etcétera. Pero si no lo contextualizamos en un determinado entorno natural, ecológico, pues falla algo. Es evidente que falla algo, ¿no? Esto, además, en un contexto en el cual estamos ahora mismo con un debate que además cada vez va a ir a más, que es sobre los límites de crecimiento, ¿no? Un debate que nosotros aquí en ATAC ya hemos emprendido y que va a seguir en marcha, ¿no? Un debate que ante el cual ATAC tiene que tener una posición, además una posición reconocible, es decir, que sea la posición de ATAC, ¿no? Estamos trabajando en esa línea, hay algunos documentos que se han hecho por ahí y yo me comprometo de momento, no sé mañana, pero por lo menos hoy, a trabajar en conformar un discurso unificado de ATAC al respecto de los límites de crecimiento. Lo que está claro es que un modelo económico capitalista como el que tenemos con unos límites finitos, pues evidentemente es una falacia, ¿no? Sobre esa falacia están soportadas muchas ideologías y muchos beneficios y muchas políticas, pero esa falacia no deja vamos, sigue siendo falacia, ¿no? Bueno, esta historia viene a colación porque vamos a hablar del agua y el título ya dice bastante, ¿no? Si alguien lo ha podido analizar, ¿no? Hablamos de seguridad hídrica y transición ecológica. Es decir, la transición ecológica como un elemento de seguridad hídrica. Yo decía hace unos años que ya no se habla de la sostenibilidad, sino de la sostenibilidad como un elemento de seguridad, ¿no? Es decir, que la seguridad, cuando hablamos de seguridad, es seguridad global, seguridad de los ecosistemas, seguridad del agua de boca, seguridad de todo, ¿no? Y también seguridad para los agricultores, ¿eh? También seguridad para los agricultores. Hay un tema que además es muy importante también, que tiene que ver con la necesidad de crear un observatorio de ecología política, que es una frase que, bueno, tú me habrás oído muchas veces y Josefina también, supongo, y es que mientras los recursos naturales, tanto los recursos naturales son bienes comunes, son generadores de derechos. Es decir, cualquier lucha que hacemos a favor de los recursos naturales es una lucha de derechos civiles. El tema del agua es obvio porque es un derecho humano al agua, ¿no? Estamos ya de Naciones Unidas desde el 10, desde el 10, ¿no? Es como derecho humano al agua. Bueno, vamos a hablar del agua. Ahí muy rápidamente todo el tema este. Yo el otro día lancé un mensaje en las redes sociales, que no manejo mucho, pero de vez en cuando me animo.
y hablaba de que cuando la ecología se hace política, cuando la política no considera realmente la ecología. Eso es lo que ha pasado en Doñana. Ha pasado de nuevo en Doñana, no es la primera vez que pasa. Lleva pasando toda la puñetera vida en las tablas de Daimiel. El acuífero 23 yo creo que es el acuífero que mejor se conoce del mundo mundial. Es una cosa acojonante. Yo estoy trabajando 40 años y los primeros trabajos que dimos eran del acuífero 23, ¿no? Se ha pasado en el del Ebro, ha pasado en todos los espacios naturales protegidos. A mí me preocupa que pasen los espacios que no están protegidos, ¿no? Que también haya carencias de agua en esos espacios que no están protegidos y que mantienen una biodiversidad muy importante, ¿no? Pero bueno, al margen de todo esto, lo que yo creo que es especialmente relevante con el tema del agua es digamos, la situación en que se da con respecto a los usos. Vamos a ver, en términos generales, más o menos, lo vamos a hablar ahora. Estamos hablando del 80% es para agua de regadío, el 20% para agua de boca y agua. Bien, estamos en un proceso de transición energética y todo el mundo lo da por hecho, con independencia de que lo que opinemos, ahora no toca hablar de la transición energética, pero estamos en proceso de transición energética y todo el mundo está encantado. Por supuesto, el capitalismo está encantado, está cambiando de tecnología y yo creo que no me voy a enrollar con la transición energética, pero bueno, en cualquier caso, está todo el mundo de acuerdo. La transición hidrológica va a ser mucho más complicada, muchísimo más complicada. Eso estoy completamente convencido. Por dos razones. Primero, porque no hay recursos, no hay agua. El régimen de precipitaciones ha ido bajando, no sé, las cifras ahora no sé, pero vamos, 20, a lo mejor estamos hablando del 20% menos en los 15-20 últimos años de precipitaciones. Las temperaturas suben, por tanto sube la transpiración, sube la evaporación, hay menos agua disponible. Por otra parte, hay una cosa que quizá no hemos reflexionado suficientemente, ¿no? Y es que los poderes oligárquicos que utilizan especialmente el agua en sus propios beneficios, sean agrícolas o empresas de agua de boca, no quieren la transición. En la transición energética, los poderes sí que querían la transición energética y estaban impulsando la transición energética, estaban acordando. En el caso este no. En el caso este, la transición hidrológica, tanto las empresas como las empresas de regadío no son muy proclives, en mi opinión, a hacer ese proceso de transición hidrológica. En ese 80% y ese 20% que estaba hablando, se están empezando a dar procesos de mercantilización cada vez de una forma más determinada. Hasta ahora, en el movimiento ecologista, dentro del movimiento ecologista, hemos analizado los efectos que podían tener ese tipo de maniobras en los ecosistemas, por ejemplo, el tema de Doñana, cómo afecta o no el cambio de uso del suelo en toda Doñana, cómo puede afectar a Doñana. Pero no nos hemos preocupado suficientemente, aunque ahora yo creo que sí, y luego la Fundación Nueva Cultura del Agua sí que está preocupada en ello, en por qué se dan las cosas que se dan. Es decir, cómo están cambiando los usos del suelo, cómo están cambiando las propiedades las propiedades propiamente dichas, las propiedades de ese suelo, ¿no? Hay otra cosa que me parece preocupante, y ya termino. Hemos estado viendo discursos del siglo XXI, algunos, porque últimamente estoy viendo ya discursos del siglo XIX, pero discursos políticos del siglo XXI, cuando realmente mi impresión es que los hechos no han seguido el discurso, sino que han seguido el status quo del siglo XX como mucho. Es decir, los planes hidrológicos, lo estamos hablando ahora, sí que ha habido algunas modificaciones de estos últimos planes hidrológicos, evidentemente, que son positivas, pero los planes hidrológicos adolecen de muchísimas cosas que debería haberse puesto encima de la mesa, aprovechando, además, un gobierno como es el que hemos tenido estos últimos años, donde las ideas, por lo menos del Partido Socialista, que yo conozco, que se venían a poner encima de la mesa, han sido bastante diferentes a las cosas que se han hecho realmente con el gobierno en marcha. Tiene algo que ver con que en el proceso de transición energética sí que el gobierno hizo un plan, el PNIEC, el Plan Nacional de Energía y Clima. Había una voluntad clara de tener ese plan, y ese plan, con independencia de si es bueno o malo, pero es un plan que orientaba, programaba, dotaba presupuestariamente, un plan. En materia de agua no ha habido ningún plan. Lo único que ha habido son los planes hidrológicos, que por supuesto que existen,
deben existir, entre otras cosas porque lo dice la ley, pero no hay ninguna estrategia, ningún documento marco, ningún plan global que oriente las nuevas políticas del agua, y yo creo que eso es un déficit que ha habido de una forma importante y que desde luego ya no hay tiempo para más, ¿no? Sí se hicieron algunos intentos, el libro verde, hicisteis un buen intento con el libro verde, pero la estrategia de transición ideológica que impulsábamos o que queríamos mucho que se hiciera y tal, desde luego, por lo que sea, luego si hay ocasión lo podremos decir, por lo que sea. ¿Os parece que veamos un vídeo de 5 minutos que hemos hecho, bueno, que ha hecho Paco, sobre un artículo hablando de Doñana? No sé si lo habéis visto, ¿no? Bueno, yo creo que puede ser interesante. Y luego hago las presentaciones ya. ¿Qué está pasando en Doñana? Recientemente, en varios medios de comunicación se han publicado diversos artículos donde se vincula a nuestra asociación ATAC en supuestos boicots al consumo de fresa cultivada en el entorno del Parque Nacional de Doñana. Esta campaña ya se está desarrollando en determinados países, en especial Alemania, liderada por la plataforma digital Campact, que está recabando firmas desde hace varias semanas instando a que no se consuman frutos rojos en cuya producción se ponga en riesgo el propio Parque de Doñana. Pero, ya ha llegado la hora de hablar claro. Estos artículos no pueden ocultar una evidencia, como es el riesgo histórico que los abusos en el uso del agua para regadíos han conllevado sobre la pervivencia de Doñana. Abusos ante los que ATAC, en Alemania, en España y en todos los países en que actúa, se opone radicalmente. El plan de regulación de regadíos ilegales puesto sobre la mesa últimamente por la Junta de Andalucía es el último intento de consagrar las actividades agrícolas que han sobreexplotado mediante pozos ilegales, las aguas subterráneas esenciales para el mantenimiento del parque. Pero ¿cuál es el trasfondo de lo que ocurre en el entorno de Doñana? ¿Es solo una cuestión de oportunidad electoral? ¿Es un mero problema de agricultores legales o ilegales? ¿O hay algo más? Buscar negocio en el medio rural es una tendencia que se ve incrementada desde hace unos años. Los fondos de inversión, en connivencia con los partidos de la derecha en los que se apoyan, y son por ellos apoyados, han ido colocando más y más activos en los terrenos agrícolas, provocando una enorme transformación en la estructura de propiedad de los terrenos rústicos. Esto ha hecho que los fondos de inversión hayan arraigado en España, que es el cuarto exportador de la Unión Europea, interesados en cítricos, aceite y vino, lo que ha provocado aplicar el regadío intensivo a secanos históricos más adecuados de estos cultivos. Pero a estos productos se hace preciso incluir otros de enorme rentabilidad como son los frutos rojos, de consumo creciente y con exportaciones dirigidas a toda Europa, en especial a Alemania. Así, diversos fondos de inversión y fondos de pensiones han entrado en el capital de empresas históricas del sector con el apoyo de Interfresa, el potente lobby empresarial del sector. Asimismo, la compraventa de terrenos agrícolas revalorizados, unido a las demandas de uso para energías renovables, los han convertido en una nueva burbuja especulativa. De hecho, los grandes fondos inmobiliarios están cada vez más interesados en las tierras de cultivo. El agua, factor determinante y limitante de esta nueva burbuja, se ha convertido más que nunca en objeto político, pues el cambio climático está haciendo cada vez más escaso el recurso, cada vez el agua es más oro azul. Ahora bien, en otra contradicción típica del capitalismo, el exceso de ambición de estos fondos choca frontalmente con las estrategias reputacionales de las grandes compañías de distribución de alimentos que han hecho de la sostenibilidad seña de identidad de su actividad. Estas empresas distribuidoras que importan fresas, y en general frutos rojos en todas las épocas del año del entorno de Doñana, ya solicitaron hace un año a la Junta de Andalucía que no ampliara los regadíos en Doñana, en una carta dirigida al presidente andaluz. La razón es obvia, sus clientes, en especial alemanes, holandeses, ingleses y escandinavos, son conscientes de que Doñana es patrimonio ecológico de la humanidad, que las aves de estos países pasan el invierno en sus cálidas marismas hoy desecadas y en riesgo de desaparición. Conocen en suma su enorme valor ambiental, y por eso exigen bienes de consumo que no hayan incrementado en su producción amenazas a su equilibrio ecológico. Por todo ello, existe el enorme riesgo de que estas distribuidoras rechazaran productos generados en zonas de afección directa o indirecta de espacios naturales. Por eso, el plan de regularizar los cultivos ilegales es una amenaza para los propios agricultores. Pues destrozaría la imagen de marca de productos del entorno de Doñana.
con un peligroso efecto dominó que afectaría a todos los agricultores, grandes y pequeños, legales e ilegales o regularizables. Hablar de un boicot es una simplificación trumpista que es tan habitual hoy día. La realidad es mucho más compleja y exigiría una nueva reorientación de la producción agrícola en el entorno de Doñana que implicaría el equilibrio en el uso del agua para dar cabida al mantenimiento ecológico de las marismas. El próximo día 22 hablaremos en un acto que se celebrará en nuestra sede de Madrid, calle Rafael de Riego 8, planta segunda, oficina 5, sobre todo esto y más. Si no puedes ir de modo presencial, apúntate para recibir la invitación para verlo telemáticamente escribiendo un email a secretaría@madrid.atac.es. ATAC está para recordar que no se puede especular con nuestros recursos naturales, y para extender la idea de que la ciudadanía puede tener también un protagonismo en la lucha contra estos especuladores comprando o no determinados productos. Especialmente en la defensa de nuestra gran joya verde que es Doñana. Es una línea de análisis que vamos a seguir dentro de ATAC. Bueno, vamos a empezar la mesa, os voy a presentar. Aquí está Santiago Martín Barajas, es ingeniero agrónomo, es él. Pues, ¿cómo te presento? No, Activista desde que era pequeñito, yo creo que desde los años 80, desde el principio de los finales de los 70, quizá, ¿no? Activista del 79. Ecologista de Nación. En Ecologista de Nación montó un grupo especial para agua, ¿no? Recuerdo. área de agua y A su vez es consultor, trabaja en los temas de conservación de la biodiversidad, muchos temas también de consultoría de agua, y muchos libros, muchos artículos, mucho movimiento, mucho embalse parado. Y os recomiendo el último libro, yo lo tengo en casa, os lo puedo dejar, que es el de, ¿cómo se llama? El de 40 años de ecología. río arriba. ¿Cómo? Río arriba. Río arriba, 40 años de ecologismo, algo así. Sí, lo escribí De cachondo para ver el diario la sí, historia de él. Se partía. ¿Eh? Se partía también. Hombre, yo empecé en el 79 y en el 2019 eran 40 años y me dio por escribir toda la... Una especie de diario donde aparecen Muy monstruos, malo, conocidos y mola. en blanco y negro. Muy bien, muy bien. Bueno, Ya os pasaré. que te calles. Josefina Maestu es economista, bueno, Santi es ingeniero agrónomo, no sé si lo he dicho. Sí, lo has dicho. Josefina fue coordinadora de análisis económico del gabinete de Cristina Narbona ya en los años 2003 y 2008. Posteriormente estuvo de director de la Oficina de Naciones Unidas en Zaragoza para el tema del agua, fuente de vida. Estuviste 5 años, 6 años. 6 años, sí. En 2016 ya coordinó un grupo de análisis económico del agua. Siempre has estado ligado con los temas de economía del agua. Y desde el 2018 al 2022, ¿no? Ha sido asesora del secretario de Estado de Transición Ecológica de este ministerio, ¿no? Ahora mismo es consultora internacional y hace trabajos ligados a los temas de agua, ¿no? Nuria Hernández Mora pertenece a la Fundación Nueva Cultura del Agua, que a su vez pertenece a la Red de Agua Pública, ¿no? La Red de Agua Pública es un espacio donde, bueno, de organizaciones y de personas, ¿no? También hay personas en la red que luchan por el agua como bien común, ¿no? Bueno, ella es doctora en geografía, ha trabajado en múltiples organizaciones no gubernamentales, pero también gubernamentales. Está en el Banco Mundial, la Comisión Europea. He trabajado para, no he estado, he trabajado Bueno, has para, trabajado soy consultora para. Consultora del Banco Mundial, sí. Y has trabajado también para el Ministerio de Medio Ambiente en diferentes ocasiones, ¿no? Últimamente también con este Ministerio de Transición Ecológica. El libro verde. El libro verde. Lo pasamos muy bien. Bueno, yo, como habíamos visto, bueno, Santi, me gustaría que vieras un poco los temas más agrarios, quizá Josefina, los temas más ligados a los temas globales y de gobernanza. El tema de gobernanza me interesaría mucho oír vuestra opinión. Y Nuria, los temas más de agua de boca, sin que eso no quite opiniones, insisto, opiniones de otros ámbitos, ¿no? Bueno, empezamos. A ver, preguntas rápidas. Josefina, has estado
como he dicho ahora, muchos años en la administración, ¿no? Impulsando todo lo que has podido, los temas relevantes y los no tan relevantes, pero impulsando todo lo que se podía, ¿no? Intentando hacer algunos cambios allí, etcétera, ¿no? Pero primero, ¿cuál es el punto de vista más global, teniendo en cuenta que quizá nos escuche gente que no sean especialistas, ¿cuáles son los problemas ahora mismo a nivel nacional y a nivel incluso internacional? Los grandes problemas a nivel nacional e internacional. Y la segunda derivada es para resolver esos problemas, ¿qué handicaps fundamentalmente ves que existen en la administración pública? Es decir, ¿qué rémoras encuentras o qué tensiones o qué elementos conservadores encuentras que son renuentes al cambio? Escribimos otro libro, ¿no? Sí, porque tienes 8 minutos, en los 8 minutos puedes encontrar libros, ¿no? Bueno, pues así, para un público en general, obviamente el mayor reto que nos encontramos en este momento es el cambio climático, ¿no? Decía Alberto, ¿no? O sea, en las proyecciones que se están haciendo en este momento hay regiones de España donde va a haber una reducción del 40% del agua disponible. En 40% es mucho. Una media del 24% en España y un 40%. Entonces, obviamente, eso llama a cambiar el modelo de utilización y de gestión del agua. O sea, esto no nos podemos quedar parados, no es una cosa, es de aquí a final de siglo, pero obviamente tenemos tiempo, pero eso es un tema fundamental. Y quizás una cosa que se está diciendo, empezando a decir ahora, pero quizás no suena suficiente en España, ¿no? Que es cómo el cambio climático lo que está afectando es a las nieves permanentes. Y eso va a afectar también a la hidrología de nuestros ríos y el hecho de que haya ríos permanentes o no. O sea, porque realmente una parte importantísima de que haya ríos permanentes es que se va deshaciendo la nieve en las zonas altas de montaña. Y, por ejemplo, en el río Colorado, que se ha hablado más y se ha estudiado más, se está viendo que realmente está pensando ya allí que no va a ser un río permanente. ¿Y cómo vamos a hacer con ríos que lo que se van a nutrir fundamentalmente es de inundaciones, ¿no? De cuando viene mucha lluvia, ¿qué se hace con ese agua? Porque ya no va a ser lo mismo. Claro, eso suena terrorífico cuando pensamos, por ejemplo, en ríos como el Ebro. ¿El Ebro va a ser un río permanente o no se va a ser un río? Eso, pues, la verdad, es que ni siquiera nos lo imaginamos. Yo creo que ese debate todavía en España no lo veo. Entonces, tampoco veo los estudios científicos que nos digan qué es lo que va a pasar. Porque el punto ese del 1,5 grados no es un artificio. Lo que nos está diciendo es que no va a haber nieves permanentes. O sea, que no es decir, oye, que se lo han inventado y han acordado unos grados entre todos los países, no. O sea, lo que se está claro es que a partir de ahí cambian muchas cosas y cambian y nos van a cambiar a nosotros. O sea, es primero el cambio climático importantísimo. Luego, por supuesto, algo que hemos generado nosotros, que es la famosa crisis de contaminación, ¿no? Y fundamentalmente el tema de la crisis de la contaminación difusa, que esa pues seguramente hablaremos aquí un poquito más y creo que es muy importante. Yo sin entrar más en números, pero bueno, hay cuestiones importantes como que el 30% de las masas de agua subterránea, por ejemplo, que es uno de los recursos fundamentales que tenemos precisamente para lidiar con el cambio climático y para sobre todo como reserva para las sequías, porque cuando las sequías sobre todo afectan a las aguas superficiales, pero realmente nosotros tenemos ahí unos grandes embalses que es lo que nos van a permitir vivir, ¿no? O sea, como un dato así como importante es que el canal de Isabel II, el sistema de pozos que tenemos en Madrid nos pueden permitir vivir 4 años sin lluvia. Bueno, pues eso significa que el agua subterránea es un recurso estratégico. Si lo contaminamos, que lo estamos contaminando, y si lo sobreexplotamos, no vamos a tener esa capacidad de maniobra. O sea, la gran palabra ahora es tendremos menos resiliencia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por supuesto, todo esto, el tema fundamental es que hay un fallo de gobernanza, ¿no? Es el famoso, todo el mundo lo dice, pero ¿qué es lo que significa? Pues significa que realmente no hemos sabido o no hemos querido controlar suficiente los usos del agua. Se habla mucho de los regadíos ilegales, etcétera. En Doñana me parece que tengo aquí 4.500 hectáreas, en el Mar Menor 8.500. ¿Ustedes se piensan o vosotros pensáis que eso no se ve? ¿O que las confederaciones hidrográficas no lo han visto? ¿O que no se sabía hasta ahora? Bueno, pues
yo creo que lo que es imposible que no se viera, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es un poco el pensar por qué no hemos actuado cuando realmente se supone que era ilegal y nosotros estamos para hacer cumplir la legalidad. Bueno, entonces para animar un poco la cosa, y no te preocupes que no tardo mucho, pues la semana pasada, a lo mejor no voy a ser muy popular con esto que voy a decir, la semana pasada estuve en un acto de celebración del 90 aniversario del Centro de Estudios Hidrográficos, ¿te acuerdas que te comenté? Entonces, ahí era un homenaje a Lorenzo Pardo. Lorenzo Pardo es el padre un poco de lo que es la política de aguas en este momento. Y bueno, él fue una persona que reflexionó y actuó sobre los grandes problemas de España en ese momento y sobre la necesidad realmente de fomentar el sector agrario y de fomentar el regadío como una forma de salir de esa España de la pobreza total que había en ese momento. Y además es que lo hizo muy bien porque creó, no solamente pensó en una forma diferente de utilizar el agua, sino también montó las instituciones que hacen que esa reflexión se convirtiera en una realidad y sobreviviera hasta nuestros días. O sea, él generó la Dirección General del Agua, él fue el primer director del Centro de Estudios Hidrográficos, él montó las confederaciones hidrográficas, él fue el primer presidente del Ebro, o sea, que fue una persona esto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que hay dos cosas que a mí me parecieron muy importantes de ese día. Uno, era que el propio Lorenzo Pardo fue súper crítico, fíjate lo que os voy a decir, que se había dado, que había sido la imperante hasta ese momento, diciendo que las soluciones técnicas tenían que estar al servicio de una visión de lo que queríamos hacer en España. Curioso, ¿eh? Y dos, que todo el sistema que hemos montado se ha montado para promover el regadío. Y entonces, es que resulta curiosísimo cómo nuestro sistema pasa de los abastecimientos urbanos. Los abastecimientos urbanos son totalmente son el uso prioritario, no puede ser más remedio en nuestra ley, pero están totalmente ausentes en la gestión del agua en España. Entonces, y eso se explica porque nosotros tenemos un sistema institucionalizado en nuestras instituciones que son para fomentar y para proteger el regadío. Y el regadío se ve como un buen sistema, bueno para España. Y eso viene, pues eso, estamos hablando del siglo XIX, principios del XX. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es muy importante. La propia ley de aguas, esto está estampado, pero la ley de aguas lo que dice es que la gestión del agua está al servicio de las políticas sectoriales. Eso lo intentamos cambiar con la ley de cambio climático, pero realmente ha habido mucha resistencia. O sea que nosotros estábamos poniendo la protección del recurso por encima de la garantía de las demandas y lo que seguimos viendo es que el agua es instrumental de lo que decida el Ministerio de Agricultura o de lo que decida pues, la política energética, etc. Vale. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones? ¿No? Y ya voy acabando. Yo creo que seguimos trabajando mucho precisamente porque somos herederos, ¿no? de ese Lorenzo Pardo que estábamos de alguna manera presentando un libro estupendo y muy entrañable fue todo. Pues nos encontramos con que seguimos haciendo sobre todo una política muy de demanda, muy de oferta y que tenemos todas las instituciones para ello. O sea, nuestras instituciones están fenomenalmente montadas para ello. Nuestros profesionales en la gestión del agua son fundamentalmente profesionales ingenieros que lo que saben es hacer políticas de oferta. Y sobre todo cuando lo que se dice es que realmente las cuestiones de política de aguas no son cuestiones técnicas, no son cuestiones políticas. Y no hay nada más político, como decía antes, que dos cosas. Una, la asignación de los recursos. O sea, todo lo que tenga que ver con la asignación de un recurso escaso es muy político. Eso no son decisiones, sobre todo si son recursos naturales. Y dos, todas las decisiones sobre cómo utilizamos el dinero que ha caído a raudales a la gestión del agua con los fondos del Next Generation y antes también todo lo que las decisiones sobre cómo repartimos ese dinero son decisiones políticas, esas no son decisiones técnicas. Y no estamos hablando de cuántas toneladas de hormigón me hacen falta para hacer un embalse, eso no es una decisión política, pero la decisión es de cómo utilizamos el dinero y de cómo asignamos los recursos y a quién se lo damos y a quién no se lo damos, o si esperamos al futuro, pues eso sí que es una decisión muy política. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que a mí me parece importante y por último un poco lo que está más cerca de mi
corazón, que es un poco que no queremos ese énfasis en las políticas de oferta, hace que no queramos entender nada de para qué hacemos esas políticas dentro de la gestión del agua. O sea, no queremos saber nada de los beneficios que se generan con la agricultura, con la asignación del uso del agua, ¿no? Desde la administración. No queremos saber nada si los fondos de inversión se están haciendo ricos, pobres o medianos. Eso es un tema que nosotros no nos metemos en eso. Y eso a mí me parece pues bastante grave y tiene mucho que ver con nuestra historia. Así que hay que entender la historia para entendernos a nosotros. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que el agua es un bien común, ¿no? Vale, muchas gracias. Santiago, esta primera ronda de preguntas es más sobre, digamos, la segunda pregunta era más sobre el tema de propuestas. En el tema agrario, que ahora mismo está tan en el candelabro, ¿no? Se dice. Aunque, como decía Josefina, son temas muy recurrentes, porque claro, los temas estos de Doñana son permanentes, pero vamos, efectivamente está ahora mismo muy encima de la mesa. ¿Tú crees que el sector es consciente realmente, el sector agrícola, el sector en general, es consciente de los problemas que surgen que trae la emergencia climática? ¿Hasta dónde? Supongo que no, vas a decir que no, claro. No lo sé. Pero ¿hasta dónde crees que pueden ellos aguantar el pulso? A ver, yo te cuento. Esta derivada es sobre si tienes datos específicos sobre la estructura de propiedades, porque ahora se está hablando mucho, hemos hablado de los fondos de inversión, etcétera, pero de cómo está la estructura del suelo, ¿no? De agrícola. Vamos a ver, yo el sector agrario lo conozco, sobre todo los representantes del sector. Previamente yo me he tirado 24 años en el Consejo Nacional del Agua, donde son mayoría los regantes después de la administración, y bueno, pues hablando mucho con ellos, viendo cómo intervienen, te das cuenta aprendes a conocerlos, ¿no? Entonces, vamos a ver, para ver un poco la situación agraria, el diagnóstico de cómo está. En nuestro país, debido a los efectos del cambio climático, fundamentalmente la subida de las temperaturas, no más que la de precipitación. Las precipitaciones, como en nuestro país, son muy variables de unos años a otros, pues hasta que no pase una serie muy larga, no podremos sacar una línea que realmente nos diga cómo está evolucionando. Pero la temperatura sí. Por ejemplo, los datos que tengo yo aquí de AEMET, si comparamos entre el periodo 1971-2000 con el periodo 2011-2020, o sea, 30 años, con la última década desde la que estamos, la temperatura media en nuestro país ha subido 1,14 grados. Estamos casi en el Estamos en el Acuerdo de París. Ahora ha subido 1,14 grados. Estos datos son muy sencillos, ¿eh? Se coge la página web de AEMET y se mira un poquito ahí y se ve. Entonces, estamos en 1,14 grados. ¿Esto qué ha traído consigo? Según un estudio que hizo en su momento el Ministerio de Medio Ambiente y que hemos tenido que actualizarlo parte desde Ecologistas en Acción en un trabajo que hicimos viendo la evolución de los caudales en régimen natural de los ríos, de cómo, o sea, el agua que circula en los ríos si tú no la tocas. Vamos a ver si la quitas, no, hay menos, claro. Pero si no la tocas, a ver cómo circula. Bueno, nos encontramos con que en estos últimos 30 años se ha perdido, del orden de un 16-17% del agua, 16, algo, del agua que en régimen natural discurría antes por los ríos. Es decir, debido a esta subida de la temperatura, la evapotranspiración ha aumentado por 1 grado, pero aumenta, y esto ha hecho que caiga un 16-17% el agua que va por los ríos. Y, hombre, pero solo por la evapotranspiración. Vamos a ver, el agua que te llueve del cielo, hay que tener en cuenta que vuelve por evapotranspiración a la atmósfera la friolera del 67,92%. El 23,7% va a los ríos y el 8 y pico va a los acuíferos. Claro, si la evapotranspiración es el 68% del agua, con que subas un poquito la evapotranspiración,
está subiendo varios puntos porcentuales, bajando al agua que discurre por los ríos, ¿no? Entonces, es decir, tenemos menos agua. Y la tendencia es que cada vez tengamos menos agua, aunque llueva lo mismo. Aunque llueva lo mismo. Y además la lógica es que en cierto modo tenga que llover más o menos lo mismo por una cuestión de equilibrio. Pero si tienes más temperatura, pues se te va a la atmósfera. Y el agua que se evapora no la puedes usar. Primera cuestión. ¿Qué ha pasado en la agricultura? En la agricultura ha pasado un elemento curioso, que es que el regadío ha explosionado, ha explotado en nuestro país. En nuestro país ahora mismo hay unos 4.050.000 hectáreas de regadío legal, según los planes hidrológicos que hay publicados en la web del Ministerio de Transición Ecológica. Además tengo los datos porque difieren en un sitio a otro, pero bueno. El Ministerio decía 3,8, el de Agricultura. Sí, pero es que no está diciendo la verdad, porque es que lo que pone aquí en un dato es 4.073.654 hectáreas y en otro 4.018.683 hectáreas. Esto es lo que pone en los planes hidrológicos, muy sencillo. Te coges cada plan hidrológico y lo vas sumando, pim, pam, pim, pam, pim, pam. ¿Qué es lo que ocurre? Que en los 3.800.000 y pico hectáreas que hay, probablemente cuentan solo las cuencas intercomunitarias, no las intracomunitarias. Sí. Que esas también existen. De Canarias, Baleares, las cuencas internas de Cataluña, las mediterráneas también son de España, ¿no? Entonces, hay que tenerlo. Entonces, estamos en más de 4 millones de hectáreas de regadío en nuestro país. Pero luego siempre se habla de un 5 a un 10% de regadío ilegal. Esto era legal. Entonces, si le metemos un 5 o un 10%, nos vamos a 4,5 millones de hectáreas de riego en nuestro país. Pero, porque es un 5 o 10% ilegal. Pero si te coges un estudio que ha hecho BBF del regadío ilegal en Mar Menor, Doñana, Daimiel y Acuífero de los Arenales, resulta que les ha salido un 30% de regadío ilegal. Imaginaros que si extrapolamos eso, yo ya no me atrevo a meter más cifras por ahí arriba de lo que hay. Entonces, está disparado el regadío en nuestro país. Nuestro país no aguanta tener 4,5 millones de hectáreas de regadío de una manera sostenible. Eso es imposible. Además, el crecimiento ha sido realmente brutal. Tengo aquí los datos. Castilla-La Mancha, que es la comunidad autónoma donde más ha crecido el regadío en este país. Es que somos de allí. Sí, pues mira, en los últimos 15 años ha crecido un 64,72%. Se ve. Y Andalucía ha crecido un 44,10%, Extremadura un 38,05% el regadío. En estos años. Imaginaros que en los próximos 15 años, ¿no? En los próximos 15 años, he dicho 15 años, perdón, 25 años. Imaginaos que en los próximos 25 años crece otro tanto. Otro 65%, otro 44%. ¿Os lo imagináis por un casual? Y es la raza que lleva. ¿Qué es lo que ocurre? Que es que un elemento gravísimo ha sido el crecimiento de las leñosas, de los cultivos de leñosos, que eran de secano y ahora pues son de regadío. Entonces, por cierto, todos estos datos, ¿de dónde los habrá sacado? Pues estos son de la página web del Ministerio de Agricultura y además están en portada, porque sacan bien de pecho con ellos. O sea, hasta yo los encuentro. No soy muy ducho para buscar ahí. Pero bueno, entonces, por ejemplo, el olivar, solo en 7 años en nuestro país, ha aumentado un 25% el regadío. ¿Cuál os creéis que es el cultivo de riego más abundante de nuestro país? Es el olivo. Ahora es el olivo. Estamos ya en 2022 en 880.000 hectáreas de olivo en riego en España. Legales, no te hablo de las ilegales. Claro. 880.000. 879.500, para ser más exacto, me parece que es la cifra de 2022. Sí, ¿qué fondos? Bien, ahora quería ir de ahí. Viñedos. En viñedo hay 400.000 hectáreas en riego ya.
El almendro, este que estaba en los secanos, tenemos 140.000 hectáreas de almendro en riego. Y ahora hay otro que se ha apuntado, que es el pistacho, Sí. que agarraros. Hay ya 20.000 hectáreas de pistacho en riego en nuestro país. Entonces, claro, estamos hablando de prácticamente 1,5 millones de hectáreas que han salido como de una chistera y entonces que están consumiendo bastante agua. Es que dicen, y tienen razón, no, es que le das un riego bajo y dan mucho más rendimiento económico. Cierto, es cierto, puede estar en 1.500, 2.000, aunque el olivo en filita, esos que veis ahí tan intensivos, están en 5.000 metros cúbicos por hectárea. Pero bueno, dice sí, claro, pero poco multiplicado por 1.500.000 es mucho. O sea, ¿os acordáis la del ajedrez de las casillas? Pues eso es lo que ocurre. Que entonces el problema es que es mucho más. Antes se ha dicho, siempre se ha dicho, que el consumo del regadío en España era el 80% del agua, del uso consultivo. Bueno, eso ahora no es verdad. ¿Por qué? De momento, el INE, que no parece que sea sospechoso de muchas cosas, dice que el 85% del agua que se consume en España es el regadío. Pero no tiene en cuenta el INE los retornos. Los retornos es el agua que después de ser utilizada vuelve al sistema. ¿Qué ocurre? Que en el abastecimiento a poblaciones el retorno es de al menos el 80%, cuando no el 87%. 80%. O sea, Madrid, la Comunidad de Madrid, consume 500 hectómetros cúbicos de agua al año. USA 500 hectómetros cúbicos al año. Y 400 los devuelve a través de las aguas residuales, que a su vez sirven para regar los cultivos entre Aranjuez y Talavera. Y esas aguas, si no las tuviera, pues allí no se podía regar con eso. Entonces, ahí tenemos un retorno del 80-87%. El retorno en el regadío, habitualmente se ha hablado del 10%, pero eso era cuando éramos mucho más jóvenes. Ahora, con el riego por goteo, el riego localizado, por ejemplo, en los leñosos, el riego localizado es cero. Es cero el retorno. Entonces, si ahora cogemos y aplicamos el 80% de retorno en abastecimiento y el 5% y el 10% en regadío, nos encontramos con que el consumo neto, y esto sí que es consumo, no es uso, el consumo neto real del regadío en España es el 93%. Esa es la realidad. Y esto era mi preámbulo, o sea que me he lucido. Entonces, las limitaciones, lo de los agricultores, esto es una opinión ya mía, lo digo, es una opinión mía. Son muy conscientes de que esto se acaba. Ellos no están haciendo cultivos al uso. Yo los que conozco allí están haciendo minería de la agricultura. Entonces, minería del agua. Es decir, mientras esto voy sacando y cuando se acabe, se acabó, o me voy, por ejemplo, a Marruecos a producir allí, que es lo que hacen los agricultores españoles, muchos de ellos. Esa es la primera cuestión. O sea, conscientes de que esto se acaba. El otro día le dije, oye, ¿vais a crecer otro tanto por ciento al año? Que va, pues entonces ya... Bueno, ¿entendéis? Eso por un lado. Y luego la otra pregunta que me decías, la realidad agroindustria y agricultura tradicional. Vamos a ver. La experiencia que tenemos es que la agricultura tradicional no creo que llegue ya al 10% en nuestro país. El resto ya está en manos de grandes y grandes empresas. Hasta los grandes agricultores de las marismas del Guadalquivir, o sea, terratenientes que tenían ahí, se lo está comprando todo fondos de inversión extranjeros. Pero no solo ya al pequeño agricultor, ya, por supuesto, si no lo ha vendido para construir bloques de viviendas. Pero el otro se lo están llevando las grandes... Y a mí, la verdad, los datos que has puesto ahí de fondos de inversión, a ver si me pasas la lista de esos fondos, porque tengo curiosidad, quiero saber realmente. Eso es lo que se está transformando la agricultura española en este momento. Y por último, lo que te dicen siempre, pero es que hay que comer, damos de comer a la gente. Vamos a ver, el 75% de la producción hortofrutícola española se destina a la exportación. Es decir, estamos dando de comer a 200 millones de personas.
Esa es la realidad. Y lo que se importa es porque es más barato fabricarlo, producirlo fuera que en España. Os recuerdo que en los años 80 España exportaba trigo a la Unión Soviética. Porque aquí sobraba. ¿Qué ocurrió? Que ahora te lo traían de Ucrania. ¿Por qué? Porque era más barato en Ucrania que producirlo en España. Y porque aquí es mejor producir el olivo que es mucho más rentable. Y la ganadería. Y la ganadería intensiva. Que necesita muchos cereales de Ucrania, sí. Bueno, Perdonad por mi está extensión. claro, está claro. Un dato, una pregunta. Los nuevos planes geológicos, ¿cuántos nuevos regadíos están planteando? Vamos a ver. Luego están 4.000, puede ser. No, te cuento. En los primeros tenía planes, no, vamos a ver, vamos a ser justos. Los primeros planes que hubo, aprobaron un plan del Ebro que eran 450.000 hectáreas de regadío. Mi intervención fue que no me preocupaba lo más mínimo, porque como eso era mentira y no se iba a hacer, pues ahí se cabrearon en el Consejo Nacional, ¿no? Bueno, pues mosquero. No, vamos a ver. Se plantean 30.000 hectáreas nuevas en el Ebro. 30.000. Y en el Duero también se plantean 20... ¿Me suena 200.000? No, ni de coña. No, todo, no, digo todo. No llega. No llega. Regadío. No, esos son los datos. Y no eran 400, eran 700.000. Los del segundo ciclo, en los planes hidrológicos del segundo ciclo, tenían 450.000 hectáreas en el Ebro, 150.000 hectáreas en el Duero, y luego el resto estaba distribuido en el Guadiana también, se metía, y en algunos sitios así. Y ahora se ha reducido a 30.000 en el Ebro, que es donde más hay, y creo que hay, es que no recuerdo bien los de... Guadiana está Tierra de Barros. en el Guadiana van 15.000, concretamente 15.000 hectáreas que no tienen ni pies ni cabeza, por cierto, esos regadíos, los de Badajoz. Entonces, al final no llegará a 100.000. No, pero el problema es que ha cambiado una cosa, Alberto. Antes era el Estado el que proponía esos regadíos nuevos. El problema es que ya no necesitan los regadíos que les promueva el Estado. Van solitos. Esa es la mayor desgracia de toda esta historia. Entonces, se crean nuevos. Como no pone que esté prohibido, pues entonces ahí tienes esos problemas. El último gran plan de regadío así, promovido desde el Estado, es ¿cómo se llama? El de Lleida, el canal Segarra-Garrigues, que son 60.000 hectáreas y que llevan 16.000 o algo, que no van a hacer ni de coñazo lo demás. Pero es que el problema está en que, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, es que se está poniendo en riesgo todo. Mira, cuando vayáis vosotros con el coche a Sevilla y veáis una placa solar arriba, aislada, que parece una seta, eso os explico qué es. Eso es un pozo. Eso es el acuífero 23. Y ahí no se dan autorizaciones para nuevas extracciones porque esos acuíferos sobreexplotados. Entonces, son pozos de menos de 7.000 metros cúbicos que se instalan ahí. ¿Problema que hay? Que en los pozos de menos de 7.000 metros cúbicos tienen que tener un contador, pero ¿qué se le hace al contador? Se le truca. Entonces, dice uno, hombre, qué mal pensado eres. La Guardia Civil, en el año pasado, en Ciudad Real, de todas las inspecciones que hizo, el 99% de los contadores estaban trucados. 99%. Si lo vemos todos los días. Se nos va el tiempo. Hala. Gracias, Santi. Nuria, aunque te han dejado poco agua. No me han dejado nada. ¿Siete por Está bien, qué? el orden es bueno porque es la realidad. Te han dejado el agua. Es la realidad. Es la realidad sin noches para nada. Ese poco agua que te han dejado. Que bueno, que tampoco era mucho. ¿Cómo lo ves ahora mismo la situación del agua de boca en España? El abastecimiento. Quería antes. Perdón. Y un dato que quizá la gente no lo conoce, y lo hablamos el otro día, ¿cómo está configurado la gestión? Es decir, la gestión privada, la pública, ¿qué porcentajes ahora mismo están manejando? ¿Y qué implica eso? Claro, lógicamente. Vale. Quería, antes de comentar eso, y decir que voy a gestionar mis tiempos, voy a hablar un poquito más ahora y menos después. Lo digo para tu gestión del tiempo. Quería comentar una cosa, pero yo creo que...
no va a haber tantas preguntas. Vale. Quizá alguna, vamos a Oye, tener- sí, pues sí, pues sí. No, porque puede haber dos o tres, pero que no hay mucha gente para hacer No, preguntas, quería hacer tengo un una, poquito más de tiempo. vale, quería hacer una matización con una cosa, porque yo creo que es importante en el tema del regadío. O sea, hoy habréis visto que Greenpeace ha hecho una gran campaña hoy en el acueducto Tajo Segura, encima el Guadiela ha sacado una pancarta, ¿no? Que creo que dices, no hay agua, sí, pero bueno, el lema que me ha gustado, me parece que dices, no hay agua para tanto regadío, ¿no? Y está bien porque yo creo que está habiendo un cambio, entonces está habiendo un cambio importante donde realmente ya se está hablando, hasta ahora era como decir que no se puede seguir creciendo, pero ya se está empezando a hablar del decrecimiento del regadío. El tema es cómo lo hacemos. Entonces yo creo que una cosa que es importante es que no debemos generalizar. Hay muchísimos regadíos. O sea, el regadío generalmente es muy diverso. Hay diversos tipos de propiedad, hay diversos tipos de agricultor o de ganadero, hay diversas condiciones, Entonces yo creo que tenemos que hilar muy finamente porque la agricultura no solamente es importante porque es el principal consumidor del agua, es una de las principales presiones sobre nuestros ríos, acuíferos, es verdad, pero también la agricultura es la que articula el territorio en gran medida en nuestro país, ¿no? Entonces tiene una importancia territorial, socioeconómica, cultural, casi diría imaginativa, digamos, está en el imaginario de la gente, ¿no? Entonces yo creo que tiene una importancia. Entonces tenemos que hilar muy fino cómo hacemos este decrecimiento que, como han visto los dos previos, es imprescindible, ¿no? Sí. Iba a decir solamente unos números porque ahora hay una experiencia muy interesante en Andalucía que se llama la Mesa Social del Agua, donde están agricultores, está UPA y COAC, están ecologistas, está Greenpeace, está la Fundación Agricultura del Agua, no es exactamente, pero vamos, está la Fundación Agricultura del Agua, está BBF, creo que ecologistas también estáis ecologistas, están organizaciones de consumidores usuarios, en fin, ahí está EOPAS, los operadores públicos, en fin, están un colectivo muy amplio, está la universidad, ¿no? Pensando cómo empezar a hacer esta transición. Entonces acaban de sacar con todo el tema de Doña Ana, cuando decía lo de Santi, que lo ha dicho muy bien, ¿no? Cómo está distribuido, ¿no? Y los números que han sacado, porque ahora en los acuíferos alrededor de Doña Ana, como los han declarado sobreexplotados, tienen que salir a la luz quiénes son los propietarios y quién está utilizando el agua. Y los números, lo voy a aceptar más o menos, pero más o menos es que el 10% de los propietarios tienen el 80% de la tierra y el 87% del agua, ¿vale? Y el 80% de los propietarios, más o menos será esto, tienen el 10% de la tierra y el 13% del agua. Lo que quiero decir es que es muy diverso, entonces cuando estamos hablando cómo decrecemos vamos a tener que hilar muy fino en qué tipo de agricultura, qué agricultura profesional, agricultura familiar, qué es para nosotros esa agricultura que existe y sigue existiendo y cómo la protegemos, ese tipo de cosas. Bueno, pequeña puntualización ahí. Yo creo que lo que está en juego es, efectivamente, porque no se puede satanizar toda la agricultura, sería absurdo, ¿no? Pero sí es cierto que hay una agroindustria con unos objetivos muy diferentes a lo que... Y tenemos que abrir diálogos y ver un poco cómo... Y esa agroindustria es la que está más fomentada por fondos. Y algunos fondos de ellos, algunos de los fondos de inversión, ahora os doy algún dato, son fondos públicos. Son fondos públicos. Ahora os doy un dato. Bueno, y entonces, yendo al tema, al abastecimiento, ¿no? Yo creo que un poco de contexto para el abastecimiento urbano. Primero, yo creo un par de cosas. Primero, el agua de boca y el saneamiento es un derecho humano reconocido por Naciones Unidas en 2010. El derecho humano al agua y al abastecimiento. En España, legalmente, es el uso prioritario. Es decir, por encima, es más, las necesidades ambientales de nuestros ríos son una restricción previa a todos los usos, porque tenemos que garantizar el buen estado de nuestras aguas, la buena salud de estas fábricas naturales de agua, digamos, que son nuestros ríos, nuestros ecosistemas acuáticos. El único uso que está fuera de esas restricciones, es decir, que está siempre por encima, es el uso del abastecimiento. Pero eso es una prioridad legal que lamentablemente, como estamos viendo, es más teórica que práctica. ¿Por qué? En España, bueno, primero derecho humano y prioridad. Pensamos que en los países del norte global, en Europa, en España, el tema de todo el mundo, el abastecimiento, el acceso al abastecimiento es algo universalmente, o sea, todo el mundo tiene derecho al agua de boca y tal. Bueno, pues eso no es así. Con la crisis del COVID y un poquito la crisis del 2008 vimos que esa cobertura universal no existe y en Europa tampoco. Es decir, de hecho, ahora mismo se acaba de revisar la Directiva de Agua Potable, se aprobó en 2020, la revisión, y una de las cosas que ha introducido es la atención especial a las poblaciones vulnerables que existen en Europa que no tienen acceso al agua de boca
de calidad, un agua de vaca en sus domicilios, ¿no? Y en España también se dan estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, los asentamientos de jornaleros en la zona de Doñana, por ejemplo, y en otras zonas de agricultura intensiva de la que estamos hablando, ¿no? Donde viven en situaciones realmente de precariedad absoluta y donde no tienen agua de boca, donde su derecho humano básico al abastecimiento y saneamiento no está cubierto, ¿no? También se dan, bueno, pues en algunas zonas, digamos, de asentamientos ilegales, la Cañada Real en Madrid, ¿no? Y la otra, digamos, limitación que se ha puesto en este cumplimiento de este derecho humano es en la época, con la crisis de financiera de 2008-2011, ¿no? En España, ¿no? Los cortes de agua por capacidad de pago, ¿no? Esto es algo que del COVID el Ministerio el MITECO puso en marcha lo que llamaron el escudo social, cuando estaba en el ministerio, ¿no? Que era la prohibición de cortes a familias que no podían pagar, familias vulnerables que no tenían capacidad de pago, ¿no? Ese escudo social que se aprobó en 2020, la primera vez, se ha ido renovando cada año, pero expira al final de este año. En diciembre, en principio, no se va a volver a renovar, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos que garantizar ese mínimo vital de manera que el derecho humano al agua esté garantizado para todo el mundo independientemente de su capacidad de pago. Es decir, no es que si tú no quieres pagar, pues no pagues. No, hay un proceso de recuperación de costes, todo el mundo nos tenemos que responsabilizar el servicio, pero que nadie, por falta de capacidad de pago, vea vulnerado este derecho. El tercer tema, el deterioro ambiental de nuestras fuentes de agua, es decir, de nuestros ecosistemas acuáticos, por contaminación difusa, por contaminación puntual, por sobreexplotación, vulnera también el derecho humano al agua de aquellas poblaciones, generalmente municipios pequeños y medianos, que pierden su acceso a sus fuentes de agua tradicionales, ¿no? Y luego también en el ámbito del ciclo urbano del agua existe una creciente dicotomía entre grandes poblaciones donde mejoras en el servicio, en la concienciación, disminución de fugas, mejoras de las infraestructuras, gran capacidad técnica, están mejorando el servicio, tienen un servicio de gran calidad en todas las grandes ciudades que podemos imaginar y donde el consumo humano, tanto globalmente como por persona y día, está disminuyendo. O sea, estamos hablando, hace 20, 30 años hablábamos de consumos por persona de 200 litros por habitante y día, y ahora estamos en ciudades como Barcelona, como Madrid, como Sevilla, entre 93, 100, 110, consumos bajísimos y sigue bajando, ¿no? Pero estoy en una dicotomía entre esos y los miles de municipios, porque de los 8.200 municipios en España, 8.200 y pico, 8.500, no, son 1.200, 100 y pico, casi 200. Solamente 200 y pico son de más de 20.000 habitantes. El resto son menores, por lo cual en los otros, que claro, la mayor parte de la población, el 80%, vive en los grandes, ¿no? Pero toda la otra población que en estos pequeños municipios tienen servicios que no tienen ni la calidad garantizada ni la seguridad garantizada, ¿no? Entonces ahí hay una dicotomía muy importante, ¿no? ¿Cuáles son los grandes problemas en el servicio, en abastecimiento, vamos, en el ciclo urbano del agua? Yo diría 4. El deterioro ambiental, por lo que ya hemos dicho, fundamentalmente, hicimos un estudio en la Fundación Nueva Cultura del Agua, más o menos de cómo era la situación, ¿no? Y las pérdidas del problema de los pequeños y medianos abastecimientos, fundamentalmente, que perdían sus fuentes de abastecimiento por deterioro ambiental, y fundamentalmente los problemas eran contaminación difusa de origen agrario, fundamentalmente nitratos, contaminación por otro tipo de contaminantes, extracción superior a la recarga, sobreexplotación, ¿no? Intrusión marina también como consecuencia de la sobreexplotación. Y en el lado de los vertidos, pues tenemos un problema muy serio con la falta de depuración adecuada de las aguas residuales urbanas. Actualmente España paga todos los días, ¿no? Diariamente, una multa significativa a la Comisión Europea por incumplimiento de la Directiva de Aguas Residuales Urbanas, porque hay municipios de más de 10.000 habitantes que no cumplen con los requisitos de depuración, pero es que ya se está hablando de la revisión, ya se está debatiendo en Europa una revisión de esta directiva que va a incrementar la exigencia para todas las poblaciones. Y España está muy lejos de cumplir con eso. Entonces hoy tenemos un problema muy serio, ¿no? Entonces el primer problema ambiental. El segundo, técnico. Como digo, la disparidad en la calidad del servicio entre los grandes municipios y los pequeños. Un problema serio, ¿no? De manera que no todo el mundo, no todos los ciudadanos tenemos acceso a un mismo nivel de servicio, ni agua de calidad, ni de servicio de saneamiento equiparables. El envejecimiento de las infraestructuras, las pérdidas en la red, muchos pequeños municipios de nuevo con pérdidas del 40-50% del agua, ¿no? El deficiente mantenimiento de las infraestructuras y por lo tanto su consiguiente deterioro y obsolescencia, plantas depuradoras, plantas de saneamiento, etcétera, ¿no? La necesidad de inversiones en la mejora de las redes de distribución y luego que no existen criterios homogéneos, benchmarks de evaluación de la calidad del servicio, ¿no? Algo que es fundamental. El tercer problema es económico.
las tarifas del agua son muy diversas y muy dispersas en nuestro territorio. Hay municipios donde no se paga nada, hay otros donde se paga mucho. Y no, yo no estoy de acuerdo, vamos, no mantenemos que, como se mantiene en algunos ámbitos, que todo el mundo tiene que tener la misma tarifa de agua. Eso no tiene ningún sentido porque los servicios son distintos, las fuentes son distintas, las necesidades son distintos. Pero por lo menos todos deberíamos de tener una estructura tarifaria que estuviéramos pagando por los mismos conceptos y que fuera suficientemente transparente y clara, de manera que todos estuviéramos pagando por lo mismo, ¿no? Y de una manera más o menos equiparable, ¿no? Y luego, por último, un problema clarísimo de gobernanza, donde no existe una coordinación adecuada entre las distintas instituciones competentes en la gestión del ciclo urbano del agua. Por ejemplo, como ha dicho muy bien Josefina antes, ¿no? Las confederaciones hidrográficas tienen una estructura que responde a su origen y que son de las instituciones en España que no se han reformado realmente, sustancialmente, en 100 años, ¿no? 100 y pico años ya. Hombre, sí han ido cambiando, evidentemente, pero en su esencia no. Y no existen métodos fáciles o eficaces de colaboración o de interlocución entre las confederaciones que gestionan las fuentes de agua, el agua en alta, y los municipios que son los responsables, los que tienen la competencia legal de dar el servicio de abastecimiento y saneamiento, ¿no? Ahí existe una falta de comunicación que hace, por ejemplo, que hasta este año, que en estos planes hidrológicos ha mejorado bastante porque se ha hecho un esfuerzo en mejorar en ese sentido, había muchos ayuntamientos que ni siquiera tienen, sigue habiendo, que ni siquiera tienen sus fuentes de agua registradas como una fuente de abastecimiento que es zona vulnerable, protegida, prioritaria. Tú no puedes garantizar un uso prioritario si no sabes ni que existe, ¿no? Pero eso es porque realmente están diseñadas para fundamentalmente atender los usos prioritarios, que es el uso de regadío, ¿no? Y ya pasando, os me has preguntado del tema de la estructura de la gestión pública y privada. De cómo está el tema, ¿no? Bueno, pues yo creo que el tema, para entendernos el principio, los servicios de abastecimiento y saneamiento son competencia municipal, sobre todo el abastecimiento, son competencia municipal, y luego la prestación de este servicio se presta en condiciones de monopolio. Es decir, yo vivo en Madrid, a mí me presta el agua el canal de Sal Segunda, a mí no me gusta el canal de Sal Segunda, pues yo no me puedo ir con la competencia, porque no hay competencia. Por su propia infraestructura, es un servicio que se presta en monopolio, por lo cual prestar este servicio no es posible hacerlo según las condiciones del mercado. La lógica del mercado no aplica, no existe competencia, no existe, es un mercado, digamos, es un servicio en monopolio, ¿no? Antes de la crisis del 2008-2011, más o menos la situación era estable y generalmente el 70%, más o menos, de los servicios municipales de abastecimiento se prestaban por alguna fórmula pública, ya fuera una empresa pública, ya fuera directamente por el municipio, y el 30% por gestión indirecta, una concesión, un servicio concesional, empresas mixtas público-privadas, ¿no? Llega la crisis del 2008-2011, se ponen las restricciones legales, las restricciones de endeudamiento de los municipios, llega además la crisis presupuestaria de los municipios y los municipios se quedan asfixiados económicamente. Y entonces, ¿qué dicen? ¿Qué es lo más sencillo de manera de conseguir fondos? Privatizo el servicio del agua, saco una licitación y privatizo por lo cual yo ingreso el canon concesional, porque cuando tú privatizas, sacas una licitación, te vienen empresas, que además es un mercado que está muy dominado por 2 o 3 grandes multinacionales, tampoco es que el mercado ahí sea muy amplio, no es amplio en absoluto, de hecho, son 3 realmente, 2 dominan fundamentalmente, una más pequeña, y entonces estas se presentan y entonces el ayuntamiento concesiona el servicio a 20, 30, incluso en algunos casos a 40 años, ¿no? Y la empresa da un canon concesional y se compromete a hacer una serie de infraestructuras. ¿Qué pasa? El ayuntamiento se embolsa ese canon concesional y ese canon no es finalista, no hay que invertirlo en el agua. El ayuntamiento se puede gastar en lo que quiera. Y generalmente se lo ha gastado en tapar agujeros presupuestarios, en hacer un polideportivo municipal o en algunas necesidades que tuviera en ese momento, ¿no? En zona sin fin, efectivamente, ¿no? Y por otro lado, esos compromisos de mejora de las infraestructuras que había como parte del contrato, digamos, de la concesión, pues en algunos casos se hacían, porque está un ejemplo que ha funcionado muy bien, y en muchos casos no. ¿Qué pasaba? Se produce un fenómeno que se llamaba la captura del regulador, porque tú tenías una multinacional que es la que presta el servicio y un pequeño municipio de 20.000 habitantes, de 10.000, de 15.000, que no tiene la capacidad ni técnica, ni jurídica, ni económica para supervisar la ejecución de ese contrato. Y yo he visto situaciones, por ejemplo, de una de estas multinacionales que prestaba el servicio en un municipio de unos 30 a 35.000 habitantes en Andalucía,
donde no existía un mapa de las infraestructuras, el ayuntamiento no conocía la situación de las infraestructuras ni dónde estábamos, por lo cual la recuperación del servicio que se ha producido, la remunicipalización del servicio que se ha producido, ha sido empezar de cero, porque no había ningún tipo de información previa. Y el ayuntamiento sabía que estaban incumpliendo el contrato, que no se habían producido las mejoras ni las inversiones, pero no tenía la capacidad de enfrentarse jurídicamente a esta situación, ¿no? Entonces la situación es un poco esa ahora, y en respuesta a las situaciones cuando nace estos movimientos de protesta social, ¿no? Movimientos en contra de la privatización de los servicios, por ejemplo, el movimiento contra la privatización del canal de Isabel II en Madrid, o en Alcázar de San Juan, en Jerez de la Frontera, o en tantos otros municipios, y a la vez movimientos sociales por la remunicipalización de los servicios en aquellos sitios donde estaban en manos privadas. Por ejemplo, porque bien caducaba la concesión o simplemente porque se intentó, bueno, pues ese movimiento, por ejemplo, en Valladolid, ejemplos de éxito, ¿no? De ser remunicipalizado, o en Terrassa, ¿no? Que ha sido uno de los ejemplos más interesantes por lo que han creado, ¿no? De observatorios, etcétera. Estos municipios se terminan uniendo en la que se llama la Red de Agua Pública, que es este colectivo que tú has dicho, que la Fundación y otros muchos colectivos, yo creo que la TAC también pertenece, y otros varios colectivos e individuos. Y también existe Red de Agua Pública en distintas comunidades autónomas, en Aragón, en Madrid, en Valencia, que digamos, coordinan trabajo y iniciativas y tal. Este mismo movimiento existe a escala europea, el European Water Movement, ¿no? Y también en Europa se han producido estos movimientos contra privatización, pues la remunicipalización de Eau de París, de las aguas del servicio de abastecimiento en París, o en Berlín, o en otras ciudades. Es decir, que es un movimiento, digamos, por una comprensión colectiva, ¿no? de que el agua no es un bien comercial como los demás. El agua es un bien público que tiene que gestionarse con criterios de equidad, de sostenibilidad, de transparencia, y no respondiendo a la lógica del mercado. Ahora mismo en España el dato sería el 20% de esta concesión en privado, 20% puede ser. No, estamos en 60. Perdona, entonces en este cambio no he terminado. En este proceso de privatización ha cambiado. Antes era el 30 privatizado, digamos, o concesionado, el 70 público, y ahora está al revés. Está más o menos el 60% más o menos en privado, y solo el 40%. Estás hablando de la población. No, de los servicios, de los municipios. Sí. O sea, el 60% ahora mismo es privado, ¿no? Está privatizado el servicio por medio de concesión o empresas mixtas, que es lo que se quería hacer en Madrid, en el canal, y el 40% por público. Vale, bueno. El número de municipios, no en población. En población no lo sé. Al 50-50 en población. Sí. Claro, por Madrid. Con todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque Sí. Madrid son 7 millones. Sí. Cuando una empresa tiene el servicio concesionado, cualquier reforma, cualquier arreglo, cualquier historia que hay, lo que hace es contratar la empresa del grupo. Claro. Una cosa del abastecimiento que ha comentado del derecho humano al agua potable. En España, según datos que nos han facilitado Ecologistas en Acción, el Ministerio de Sanidad, en 2021 1 millón de personas en España bebían agua no apta para el consumo humano. 1 millón de personas, concretamente por exceso de nitratos. Que casual. Arsénico, ¿no? Sí, pero el de arsénico es debido a una concentración por una sobreexplotación. Pero concretamente el nitratos es debido a la agricultura y la ganadería intensiva. La norma dice, según que coincide con la de la OMS, que es 50 miligramos por litro máximo de nitratos. En 1 millón, más de 1 millón de personas en nuestro país reciben por el agua del grifo un agua con más de 50 miligramos por litro de nitratos, según datos de 2021 del Ministerio de Sanidad. O sea, sé que la cosa... Y sobre todo los pueblos pequeñitos, que es lo que has dicho tú, son los que peor control llevan. Y es que es un agua que produce... Y un elemento importante, el 70% del agua de abastecimiento a poblaciones en nuestro país procede de acuíferos. Sí, no es de la superficial, es de los pozos. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí el control
es bastante No, no, o sea, el agua de boca es el agua más más controlada. controlada. Es decir, hay pruebas. Perdona, en los pueblos, por ejemplo, en Madrid, el control es de un análisis por segundo, pero, por ejemplo, en pueblecitos de Castilla y León o de Castilla-La Mancha, que son pueblos de 2.000 habitantes, de 3.000 habitantes, de 500, bueno, en Castilla y León de 200 habitantes, lo que es obligatorio es un análisis de agua cada 15 días, que te tardan otros 15 días en dar el Sí, resultado. pero que es un análisis que está mucho más controlado Sí. que cualquier otra fuente. Hombre, Que es claro. más que las aguas de botella, más que tal. Es decir, que hay problemas que es puntuales, que en general el agua de boca es el agua más segura, en general, Sí, con excepciones. Con 1 millón de personas. Vale, venga, vamos a por ir avanzando. Vamos a ver, la segunda pregunta es más de propuestas, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que habría que hacer? Hay una que es muy sencilla, Josefina. ¿Qué es lo que habría que hacer para una transición hidrológica? ¿Qué Sí, bueno. cambios de gestión y de gobernanza? Antes has hablado de gobernanza, yo creo que es una de las rémoras que hay, ¿no? ¿Cómo ves el panorama? Hombre, algo tenemos que decir en positivo, porque si no hemos dejado destrozados todos estos señores. No, Entonces, que se la pueden hacer necesidad cosas, ¿no? Digo la necesidad de sí, Sí. y lo que conseguimos. Vale, no sé, obviamente creo que lo que hemos contado es que la situación, que la evidencia es abrumadora, ¿no? Y que podemos tener todos los datos bien medio pensionistas, pero realmente la evidencia es preocupante, ¿no? Entonces yo creo que si queremos sobrevivir y no enfrentarnos a una crisis del agua impresionante, pues obviamente hay que hacer un cambio de rumbo, no hay más remedio. O sea, esto tiene... Y es posible, ¿eh? Aquí también yo quiero decir que no es que no se pueda hacer. Lo que pasa es que hay mucha inercia. Le hemos llamado inercia por ser positivos y ser generosos, ¿no? Pero realmente es mucho más que inercia, es intereses. Y sobre todo yo creo que este análisis que se está haciendo de los nuevos intereses que hacen que cada vez sea más difícil ese cambio social porque va a ser problemático, ¿no? Pero bueno, nosotros hicimos, ¿no?, en el Ministerio, y Alberto también fue parte de este tema, unas propuestas de cómo avanzar, ¿no?, de cómo hacer esa transición hidrológica para que realmente pudiéramos trabajar. Desde el principio consideramos que esto tenía que ser un proceso abierto y tipo de lo que estaba contando Nuria de la Mesa Social del Agua de Andalucía, en el cual realmente se pusieran sobre la mesa los datos y se intentara responsabilizar a todos, o sea, porque sí, o sea, que no es un problema de la administración, no es un problema de los grupos de activistas o de no sé qué, es un problema de todos. Entonces, ¿cómo podemos decir a los grandes terratenientes o a los agricultores, o sea, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué harías tú? Más allá de decir que me va, bueno, lo que me dure, ¿no? 10 años, 5 años, pues yo mientras me dure, pues yo sigo con la cantinela. Más que eso, decir, bueno, ¿hacia dónde vamos?, ¿no? Entonces, bueno, la propuesta que de alguna manera pensábamos que era importante tiene, me parece que son 8 puntos, y uno era, pues obviamente, que hay un papel para la gestión de la oferta, y quizás una gestión de la oferta diferente de la que estamos haciendo hasta ahora. Oferta me refiero, pues eso, de las infraestructuras de agua y etcétera, ¿no? Que tiene que ser una gestión más integrada, en la cual pues tenga un papel la desalación porque nos da más garantía, pero es más cara, tenga un papel las aguas subterráneas como esa garantía a medio y largo plazo que hay que proteger para los temas de sequías, pero también haya un papel para otra forma de gestionar nuestros embalses, por ejemplo. Hay algo que a mí me dicen que sí, pero yo no lo veo, como es, por ejemplo, la gestión multianual de embalses. O sea, nosotros nos encontramos ahora que con los ciclos hidrológicos que tenemos, el propio Guadalquivir, ¿no?, de pronto llueve un año y luego no llueve 3 o 4. Pues tú ya no puedes decir es que tengo concesionada el agua como si fuera, como la tenemos repartida anualmente. Ya no puedes repartir el agua anualmente, tienes que trabajar repartiéndola multianualmente, plurianual, ¿no? Plurianual. Sí, le llaman plurianual. Entonces, bueno, pues, o sea, que no solamente hay que pensar
pero eso no se está haciendo, y los derechos de agua que tenemos nosotros ahora concesionados es que te obligan de alguna manera que si tú tienes el agua en los envases, pues la tienes que repartir. No estás pensando en esa situación. O sea que se pueden hacer cosas incluso con el agua que ya tenemos, ¿no? Luego, el otro punto, bueno, pues obviamente parece obvio, pero no, o sea, es proteger el agua que ya tenemos, ¿no? O sea, si no vamos a tener más, si la situación vamos a menos, bueno, pues por lo menos que ese agua que tenemos la protejamos, ¿no? O sea, que no dejemos que se contamine, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, hay una parte de esa preocupación por la calidad y por la mejora, si queréis, de trabajar a favor del ciclo hidrológico y no en contra del ciclo hidrológico, ¿eh? Ahora se habla mucho, no sé si habéis oído hablar de ello, de las famosas soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? O sea, lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, en las ciudades, es que estamos generando soluciones que convierten posibilidades de que el agua de lluvia se filtre en los acuíferos en contaminación puntual, porque estamos pavimentando las ciudades. Y entonces las llevamos todas a la planta depuradora. Y entonces la planta depuradora no tiene suficiente capacidad cuando hay mucha lluvia, entonces abrimos los aliviaderos. Y entonces contaminamos el agua en los ríos. O sea, nosotros hemos creado, el hombre ha creado una situación en contra de la naturaleza. Entonces, esta idea de las soluciones basadas en la naturaleza e ir a favor, lo habréis oído, ¿no? Ir a favor de la naturaleza y no en contra, es una de las cuestiones que nosotros hemos planteado como importante. Esto en el mundo internacional pues está a la orden del día, pero yo aquí no lo oigo. Nosotros, aquí no se oye lo suficiente y hay muchísimas oportunidades. Nosotros deberíamos de ser los primeros interesados. Bueno, por supuesto, claro, parte de esa solución es el control de la demanda. O sea, nosotros tenemos que establecer ya una especie de escenario de cuánto regadío nos podemos permitir y qué tipo de regadío nos podemos permitir. O sea, en este país no podemos hacer otra cosa. O sea, si son 4 millones y pico o si son 3 millones y medio, y en ese escenario de decir, o sea, ya no es una cuestión de si modernizamos, si aumentamos la eficiencia técnica, o si ahorramos agua, eso ya se queda corto. Incluso si quitamos los ilegales, sigue quedando corto. Entonces, es ya que incluso lo legal hay que reducirlo. Eso no es un planteamiento que se haya hecho en los planes, para nada, cuando yo creo que era urgente. Porque lo que hay que hacer pensar hay que pensar en escenarios de 10, 15 años, 20. A la gente le tienes que dar unas oportunidades de vida, les tienes que dar capacidad de cambiar, tienes que aprovechar los fondos del Next Generation precisamente para hacer esa transición y darles oportunidades alternativas a la gente. Entonces, pues yo creo que eso es un debate duro, porque seguimos viéndonos a España como un país agrario, de producción agraria, qué bien que consumimos nuestros propios productos. El otro día estuve hablando con una persona que no os digo quién, es que yo quiero comer pepinos o pimientos de Murcia porque me fío más de ellos. Bueno, seguimos teniendo esta identidad muy de este tema, pero yo creo que ese debate, o sea, es parte de la transición, es el dónde, cómo, a quién, un poco esa pregunta, esas son las preguntas. No, o sea, que hay que hacerlo, yo creo que eso casi no debería de ser una cuestión. ¿Los cambios de gobernanza? Vale, ya voy. Entonces, vale. Bueno, pues nada, ya voy. Pues ya dejo la otra, Bueno, en gobernanza yo creo que lo que hicimos en el libro verde, ¿no? Yo creo que tenemos que apostar por las 4 Cs, ¿no? A esto que se lleva tan de moda de hacer los 4 Rs, las 4 Cs. Uno es la coordinación, o sea, no puede ser que las comunidades autónomas estén planteando nuevos regadíos cuando realmente no me da el río. Y el río va a través de comunidades autónomas, etcétera. O sea, que eso, la coordinación es muy importante. Luego la coherencia, ¿no?, entre los diferentes niveles de administración. Yo no veo esa coherencia, por ejemplo, con la política municipal. O sea, todo, por ejemplo, las políticas de adaptación al cambio climático, que se tienen que hacer a todos los niveles y en el agua es tan fundamental, yo no estoy viendo esa coherencia, o sea, coordinación, coherencia, luego cooperación. Nosotros apostábamos por lo que llamamos gobernanza colaborativa, ¿no? O sea, yo creo que hay que dar a los ciudadanos, y quizás eso entra más con lo que tiene esta asociación, hay que dar a las asociaciones posibilidades de que se corresponsabilicen en la gestión del agua. Hay ejemplos muy bonitos y hay instrumentos, ¿no? Hay instrumentos como los contratos de río, hay instrumentos como el voluntariado ambiental. Yo creo que eso hace que realmente los ciudadanos
puedan hacer micropolíticas a un nivel que no podemos hacer desde la administración. Hay algunos ejemplos muy bonitos, como por ejemplo de la gestión de inundaciones en Navarra, en la cual pues, crearon unos sistemas de SMS para avisar a los ciudadanos cuando iba a haber una inundación muy rápida. O sea, que eso la Confederación del Ebro no lo hace porque no puede, no tiene esa capacidad micro. Entonces eso hacía que los ciudadanos se responsabilizaran ellos cuando había que tomar medidas y bueno, una parte del agua había que llevarlo por detrás del Izondo, que lo conoceréis, ¿no? Que se llenaba todo. Bueno, pues ese tipo de políticas por cuales los ciudadanos pueden asumir un protagonismo y además, porque es que si no hemos hecho siempre políticas desde el agua muy franquistas, en el sentido de que no te preocupes que nosotros te lo solucionamos todo. Entonces te venía una inundación y tú no tenías ninguna manera de hacer nada. En cambio, esas son políticas que devuelven de alguna manera su soberanía a la gente y son ellos los que de alguna manera tú tienes decisiones que tomar, te dan unas compuertas, o sea, vale, son cositas pequeñas, pero tú puedes ser protagonista de tu propia defensa, ¿no? O sea, que es un cambio también mental de la relación entre la administración y los ciudadanos, y a mí eso me parece muy importante. Y luego una cosa muy importante que quizás, no sé, y la otra es el conocimiento. Parece mentira, pero sigue habiendo está o sea, una cosa es dónde se genera el conocimiento, la gente que sabe, la universidad y etcétera, y la administración. La administración no sabe en general utilizar el grado de conocimiento que tenemos en esta sociedad española. Entonces ahí hay una disrupción. Yo, por ejemplo, que he vivido en Inglaterra y en Estados Unidos, se utiliza mucho más en las universidades. Aquí se toman decisiones sin realmente haber hecho un informe, haberse informado. O sea, no sigue habiendo un problema ahí real de conocimiento. Así que no sé si me pierdo algo. No, iba a añadir con eso que la ley de contratos del sector público no ha ayudado en esa colaboración del conocimiento y la administración porque lo ha hecho imposible. Vale, ¿te vale? Sí, perfecto. Vamos a ir un poquito, nos quedan 35 minutos más o menos. Vamos a acabar a las 9:05, ¿no? Más o menos. 9:10, depende de... aunque ya Josefina ha hablado de los temas agrícolas y tal, ¿cómo ves la situación? Es decir, ahora mismo hemos estado hablando de los planes hidrológicos, no sé si son 30, 40.000 nuevos regadíos. Sí, el problema no sería... no es ya de nuevos regadíos, el problema No habría que revisar... El problema es que ahora mismo España está regando muy por encima de sus posibilidades sostenibles. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros hemos hecho un cálculo en Ecologistas en Acción del regadío que aguanta nuestro país con digamos, de una manera renovable, pero digamos que siendo generosos, o sea, no renovable, que esto sería el Edén, sino... Bueno, yendo justitos, España, lo que nos ha salido a nosotros, después de calcular en cada una de las demarcaciones intercomunitarias e intracomunitarias, España aguanta un máximo de 3,2 millones de hectáreas de regadío. No puede haber más. Y ahora estamos en 1 millón de hectáreas más. Entonces, sin contar con el ilegal. Entonces, en España es necesario no solo no poner más hectáreas de regadío, que es obvio, sino que hay que eliminar 1 millón de hectáreas de regadío. ¿Por qué? Porque, os cuento, lo he mirado un momentito, los embalses ahora, el problema que hay, dicen, ¿por qué los embalses no suben? Vamos a ver, los embalses no suben, un embalse es un almacén de agua. Entonces tú metes ahí el agua y luego la vas usando. El problema es que el agua, según llegan los embalses, se está derivando a los regadíos. Entonces, más que un almacén, son estaciones de transferencia. Y encima ya se riega durante todo el año, por lo cual ya, según el agua llega, va al regadío. Ahora mismo, Andalucía. Andalucía está con los embalses al 27%, lo acabo de ver aquí. La media de los últimos 10 años para esta semana era de un 61%. Estamos 34 puntos por debajo. Con estos datos... significa que vamos a llegar al mes de agosto, o sea, salvo que empiece a venir el diluvio universal, en el mes de agosto ciudades como las de Sevilla van a tener cortes diarios de agua. Estamos hablando de 1.400.000 personas. Eso es una pérdida de calidad de vida. Entonces, ¿por qué? Pues porque no simplemente
se consume mucho más agua de la que se hace. Y luego nos dedicamos a hacer trampas al solitario. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Dicen, bueno, como no tenemos agua para regar el arroz en las marismas del Guadalquivir, pues nada, vendemos el agua como no tenían suficiente, porque tenían el 15%, pues no hay problema, vendemos el agua a la parte de Almería, ¿vale? Pero es que ahí lo mandan desde el embalse de Negratín, que está en la cabecera del Guadalquivir, y lo mandan a la cuenca de Almería, al Almanzora. El problema es que ese agua que antes se paseaba por todo el río Guadalquivir hasta llegar a los arrozales que están en la desembocadura, pues ya no pasa por ahí. O sea, le han quitado ese agua al río Guadalquivir. Entonces, se están haciendo lo que podemos llamar hacernos trampas al solitario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si ahora mismo no se... Primero, ¿por qué crece tanto el regadío? Primero, porque es muy rentable económicamente y los fondos de inversión saben dónde instalarse. Segundo, porque las comunidades autónomas, las consejerías de Agricultura, son súper desarrollistas. Tercero, porque el Ministerio de Agricultura es súper desarrollista, por lo menos desde que empezó la democracia. O sea, ¿alguien me sabe diferenciar aquí cómo en la política agraria qué ha desarrollado el Ministerio de Agricultura cuando ha gobernado el PSOE o ha gobernado el PP? Porque es un ministerio totalmente productivista y que además que va al margen de los elementos políticos. Y eso es un auténtico problema. Entonces, estamos al borde del colapso hídrico y entonces, ¿que se va a producir el cambio? Eso seguro. Pero se puede hacer por las buenas o se puede hacer por las malas. Por las malas, ¿qué es? Cuando des al grifo y no salga el agua. Y entonces, ¿qué es lo que habría que hacer si hubiera unos gobiernos responsables? Coger y empezar a hacer una reconversión progresiva del sector agrario español. Empezar todos los años. Este año, 100.000 hectáreas menos. El siguiente, 100.000 hectáreas menos. Ir así y ver por muchos agricultores, la edad media de los agricultores es altísima. Por eso los fondos de inversión se lo están quedando cuando se jubilan. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Pues nos va a pasar que en un momento dado, y Andalucía va a ser el sitio donde se va a producir, pues que se pueda buscar un auténtico colapso hídrico. Y colapso hídrico es perder un derecho humano, como ha dicho antes Nuria, que es el acceso al agua potable, pues supone dar un atraso de 80 años en un derecho que en nuestro país estaba garantizado. La tendencia, toda la contraria, seguir creciendo y tal. Entonces, bueno, pues ni desalación ni historias. Al final, sabéis que aquí además se mienten a ellos mismos porque te dicen, no, es que la eficiencia en la utilización del agua, hablo hace 30 años, es muy baja, modernizamos regadíos, vale, modernizamos, ya no hay retorno. ¿Y dónde va el agua que hemos sacado de esos regadíos? A otros nuevos regadíos. Ahora, por ejemplo, Ecologistas de Nación, porque siempre se decía la reutilización de las aguas residuales depuradas, que así liberamos otros recursos. Ecologistas de Nación está en contra de la reutilización de las aguas residuales depuradas en el interior de España. ¿Por qué? Porque es que muchos ríos, la poca agua que llevan, el agua que sale de la depuradora. En Castilla-La Mancha hay cantidad de ríos que en verano nacen en depuradoras. Entonces, si ahora le quito también el agua sucia, vamos a decirlo así, es que ya no tengo nada. Entonces, claro, el plan que sacaste de reutilización, el desear, ¿no? Ese decía, sí, siempre y cuando los otros recursos se liberen, sí, tururú. O sea, es que todavía no ha ocurrido y en la modernización todavía no ha ocurrido. Entonces, al final, el consumo sigue aumentando, entonces nosotros queremos que a los ríos por lo menos le llegue el agua residual, porque es que si no ya nos quedamos sin agua en los ríos. Y el colapso hídrico va a ser una pérdida de calidad de vida para la población, aparte de que un sector como el agrario se va a ir a pique. O sea, cuando estén varios años sin poder regar y se les sequen los frutales, se les seque todo eso, ya veréis lo que va a pasar. Entonces, por las buenas, haciéndolo poco a poco como una reconversión, o luego el cambio se va a producir de una manera brusca y va a ser muchísimo peor. Mira, os voy a dar un dato que me han pasado.
estoy bastante de acuerdo con eso, pero partimos de una situación bastante complicada. Uno de los fondos de inversión que además está metido especialmente en toda la película esta de Doñana es la empresa Suresport, específicamente para frutos rojos. Suresport, estos son datos que me pasa Grain, la Grain, una ONG que está trabajando también en este asunto donde nosotros vamos a trabajar y donde afortunadamente vamos a trabajar mucho, ¿no? Es decir, al margen de los temas ecológicos, estos temas de estructura de propiedad, ¿no? Decía, Suresport está financiada ahora mismo por un fondo que se llama Lantra Private. Este fondo tiene socios comanditarios de este fondo son Access Capital Partners, Axis Participaciones, luego lo doy, ¿eh? Axis es un fondo público. ¿De dónde? Del gobierno. ¿Será un fondo de pensiones? No será español. Español, completamente español. Ah, son españoles. Ahora lo digo. Axis Participaciones y aguanta. Y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, el CDT. Es decir, que empresas, a una de las empresas que está metido en el centro del tema de Doñana, como es Suresport, que además aparece en los medios, una empresa muy conocida y muy apoyada por la patronal de allí, está siendo financiada, son 4 fondos, 2 fondos, o son 3 fondos, 2 fondos son públicos. Claro, esto es lo que la gente no lo sabe, estamos hablando de que el CDT tiene 100 millones de euros, ¿eh? Y que Axis Participaciones son 50 millones de euros que tienen metido en esta empresa. Claro, las cosas pasan porque pasan, o sea, no pasan gratis, es decir, la situación ahora mismo es esta, ¿no? Habría que ver en qué datos se están manejando en otros fondos y en otras estructuras, porque realmente estamos viendo con el medio rural entre ganaderías, entre cultivos y entre renovables, que nos estamos convirtiendo, el medio rural se está convirtiendo en una panacea, pero para otros. Agarrados al lema de la España vaciada, que tampoco termina de llenarse, no estoy convencido que con esto No pueden ni beber el agua del grifo. de luego, en Doñana, conocéis, en Doñana es para ir allí a ver los invernaderos, la gente que está trabajando, y luego de vez en cuando mirar los coches que tienen algunos, ¿no? Porque te ves unos cochazos del copón, ¿no? ¿Sabes qué rentabilidad deja la hectárea? Mira, por ejemplo, la hectárea de arroz deja 1.000 euros la hectárea de rendimiento. ¿Sabes cuánto deja el frutos rojos? 60.000 euros la hectárea en huerta. 60.000 euros la hectárea. A mí me salen a 100.000 las flores en invernadero. Bueno, pues estamos hablando de cifras. 100.000 por hectárea las flores en El invernadero. 80% se exporta y claro, se va a Alemania. En Alemania, vamos, en Berlín es muy común dentro del país. Bueno, pero que la situación de partida es bastante complicada por lo que decías, porque habría que redefinir Son beneficios, o recomendar a estos fondos públicos que no inviertan en determinadas cuestiones que además está en el candelero ahora mismo. Todo esto está en el candelero. Lo estamos viendo permanentemente. En fin. Nuria, perdona, que te he quitado un tiempo. No, creo que no. me toca a mí. No, pero sí. ¿De qué que habías hablado? Sí que interesa además que la gente Las propuestas. que nos ve, que nos verá por vídeo, al menos, porque quizá la gente en ATAC no te creas que se conoce mucho la red de agua pública. Liliana, a veces cuando hablamos y tal, ¿no? Pero Liliana Pineda es la coordinadora del Observatorio de Servicios Públicos de ATAC, que fundamentalmente está en el tema de la red de agua pública. Pero la gente de ATAC no conoce demasiado la red de agua pública. Sintetiza como puedas los objetivos de la red. Vale. Bueno, los objetivos, o sea, es una entidad que reúne, como hemos dicho, distintas organizaciones y plataformas de carácter estatal, autonómico y local en defensa. Sus objetivos fundamentalmente es la defensa de la gestión pública del agua de calidad, o sea, del agua de calidad, no, la gestión pública de calidad del agua, De calidad. el sitio de calidad. Gestión pública de calidad. La defensa del medio ambiente hídrico, es decir, del buen estado de las aguas, ¿no? Como fundamental para garantizar ese deseo, y de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Son 3. Ahora mismo, donde más se está centrando, o
se está actuando fundamentalmente la red de agua pública es en el garantizar el cumplimiento del derecho humano al agua y al saneamiento, y entiende que ese cumplimiento exige que las administraciones competentes hagan esto, presten estos servicios en base a una serie de criterios que son específicos a este derecho humano y también que son comunes a todos los derechos humanos. Y estos son criterios de suficiencia, o sea, suficiente cantidad, de seguridad en cuanto a la calidad, de aceptabilidad del sabor, el olor, ¿no? Las condiciones organolépticas, ¿no? Que se dicen, de accesibilidad física, es decir, un grifo en tu casa, ¿no? A 3 kilómetros, etcétera, ¿no? Y de asequibilidad económica, lo que decíamos antes, ¿no? Luego hay otros criterios fundamentales de acceso universal, de no discriminación y de igualdad sustantiva, y luego también prestar el servicio con unos criterios que son comunes a todos los derechos humanos. Y aquí está en el cómo, en la gobernanza, ¿no? Es decir, con criterios de participación, es decir, servicio prestado con participación pública, transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y sostenibilidad ambiental, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Hacemos mucho hincapié en garantizar el acceso a las poblaciones vulnerables, que hemos comentado antes, y también garantizar lo que le estamos llamando el mínimo vital, ¿no? Que se establece en unos 100 litros, ¿no? Por habitante y día, más o menos, ¿no? Entre 50 y 100, ¿no? Y la prohibición de cortes de suministro por falta de capacidad de pago, ¿no? Defendemos la gestión pública de calidad del ciclo urbano del agua, ¿no? Transparente, equitativo, participado. Y luego promovemos que una cosa que es muy importante es que el ciclo urbano del agua no es algo que está en sí mismo, sino que es parte del ciclo natural del agua, ¿no? Y que depende de la calidad del agua, de las fuentes del agua, pero también juega un papel muy importante en garantizar la calidad del agua aguas abajo, ¿no? Entonces, depuración. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues hacemos un seguimiento, ahora mismo estamos haciendo un seguimiento de la implementación de la Directiva de Agua Potable, que fue reformada en 2020 y que el Real Decreto que la transpuso al ordenamiento interno se aprobó en enero de 2023. Entonces, estamos haciendo un seguimiento hicimos del proceso de transposición con un grupo de trabajo dentro del Ministerio, donde estuvieron presentes, ¿no? Gente de la red de agua pública, ¿no? Y a través, bueno, pues de comunicaciones, análisis, estudios, etc. Y luego estamos empezando a hacer un seguimiento de la reforma de la Directiva de Aguas Residuales que está en marcha, ¿no? Hacemos un trabajo fuerte, importante, o sea, se hace un trabajo importante de incidencia política, se establecen propuestas legislativas, por ejemplo, en las elecciones municipales y locales había una especie de temas que eran prioritarios para la red de agua pública que se hizo llegar a los distintos partidos que se presentaban en las elecciones autonómicas y municipales, y ahora se va a sacar las mismas propuestas legislativas para las elecciones nacionales del 23 de julio. Sí. Y también hacemos un trabajo muy importante apoyando las movilizaciones de los colectivos sociales que defienden la gestión pública del agua en el ámbito urbano, autonómico, etcétera, ¿no? Tenemos una serie de grupos de trabajo, gestión del ciclo urbano del agua, del seguimiento de los PERTE, te lo has dicho antes, ¿no? Pues el tema de los PERTE, todo el dinero que ha llegado, uno de los problemas, una vez más, es que se ha hecho mucho énfasis en la digitalización del agua, ¿no? Pero en el ámbito urbano se han establecido muchas condiciones que son inasequibles para los pequeños y medianos municipios, que son los que más necesitan estas mejoras, ¿no? Y entonces no se ha prestado suficiente atención en este sentido, ¿no? Bueno, entonces, pues esas son nuestras prioridades y trabajamos a través de estos grupos de trabajo y un trabajo importante de incidencia política y de apoyo a los movimientos sociales. Pues bien, muchas gracias. Dije que iba a ser más breve en eso. Y sobre todo que lleva muchos años dando la... Pues sí, desde el 2013. Creciendo, poco a poco ha ido creciendo, ¿no? Cada vez es más conocida. Yo creo que hay que darle más conocimiento, ¿no? Pero cada vez es más conocida. Bueno, yo creo que hemos llegado al final. Si hay alguna pregunta por ahí. Yo tengo una pregunta que es facilita. Vuelvo a insistir en el tema de la estructura política, gobernanza, llámalo H. No sería necesario, bueno, al margen de cambiar las confederaciones, etcétera, no sería recomendable hacer una nueva estructura administrativa en el ministerio, es decir, una agencia del agua, por ejemplo, una oficina del agua, un algo diferente. ¿Por qué depender porque el PP y vos lo van a llevar a agricultura? Vamos, me juego, pero ¿por qué depender del Ministerio de Transición Ecológica y no
un tema tan así. Además se ha hablado de vicepresidente de gobierno, ¿no? O de alta estructura, ¿no? Yo creo que podemos, o sea, se puede pensar eso, es como se dice, la coordinación interadministrativa no funciona, porque tal, pero el marco institucional que tenemos es el que tenemos y en la polarización Hay que cambiar los pilotos del barco, pero el barco te va. Más que no digo que valga, yo creo que son cambios difíciles. Yo creo que yo realmente pienso que estos cambios se van a hacer dentro, además yo creo en la sociedad que tenemos ahora, que ya no existe un medio de información, sino muchísimos. Una cosa que no hemos hablado, que yo creo que de los grandes retos tú al principio, es la expansión brutal de los fake news. O sea, es uno de los, el cambio climático y tal, pero este es uno de los grandes retos, ¿no? La gente se informa y tal, lo estamos viendo en el mundo del agua Lo de las presas brutalmente, por eso digo, el tema de las sequías, de la gestión de presas y tal. Pero entonces yo creo que lo que tenemos, yo creo que la transformación va a estar en esos trabajos territorialmente contextualizados, de diálogo, de presencia permanente en medios, en redes sociales. Yo creo que el tema va por ahí. Yo no sé, o sea, sería fantástico un nuevo diseño institucional. Yo no sé si es muy factible. Yo creo que el problema radica en que, por un lado, están los gestores del agua y por otro lado está el resto del mundo, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, para un gobierno autonómico que no gestiona el agua, pero que sí gestiona la agricultura, lo que le da votos, Y la industria. exacto, aplicable a la industria, a otros sectores, lo que le da votos es favorecer la agricultura. Y, claro, pero favorecer porque no es asunto mío que luego el agua no esté o que no la pueden sacar. Entonces, yo, más que cambiar ahora mismo el modelo, cambiaría lo que es la normativa de tal manera que las comunidades autónomas no puedan declarar nuevos regadíos. Porque si no hacemos eso, el problema yo recuerdo, yo creo que hubo un punto de inflexión cuando estaba todo el ministerio, además, con Cristina, cuando estaba Cristina de ministra, que recuerdo que el presidente de la Confederación del Guadiana, el hombre, llegó y dijo, joder, hay 50.000 pozos ilegales en el Guadiana, pues voy a cerrar 1.000. 1.000 es uno de cada 50, o sea, no es que era una revolución de octubre ni nada, o sea, fue una cosa. Y entonces el gobierno de Castilla-La Mancha, que gobernaba el Partido Socialista, organizó con los sindicatos, con las organizaciones agrarias, la ocupación física de la Confederación del Guadiana, con una consejera de Agricultura a la cabeza, diciendo que estaba hiperjustificada la ocupación de esa. Claro, eso duró 2 meses, me parece. No sé si estará vivo o no, pero duró 2 meses en el cargo. Entonces, claro, el problema es que o una de dos, o se toma una medida a nivel estatal diciendo hay que hacer una reconversión del regadío y nos tenemos que ir en 10 años o en 15 años a las 3 millones de hectáreas en nuestro país. Y esto, al margen de lo que digan las comunidades autónomas o de lo que diga eso, o desde luego lo demás van a ser parches, porque siempre tienen la posibilidad de escaparse por una esquinita. La modernización, me escapo y me torno de tal. Ahora la no sé qué, cualquier día. Entonces, ¿qué solución hay? Eso es una. Y hay otra, que también es importante, que no lo hemos tocado en la charla de hoy, y es el precio. El precio de agua como elemento regulador. Entonces, claro, el agua en agricultura se paga a 8 céntimos el metro cúbico, 8,7 creo que tengo aquí apuntado, sí. La media. 8, eso o sea que el agua que se deriva de los embalses son 25.000 hectómetros cúbicos anuales, quítale lo que se paga en cánones, que son 1.100, no, parece que salían 0,08 euros, o sea, 8 céntimos y pico el metro cúbico. Y el agua de boca se está pagando, el agua de abastecimiento, a 2,15. 2 euros 15 céntimos, unos 25 veces más cara. Entonces, claro, o subes el precio del agua y entonces, porque es que claro, en muchos sitios el agua en la agricultura se está pagando a 2 céntimos de euro, a 1 céntimo de euro. Claro, así cualquiera es rentable. Es como si tienes una fábrica de calcetines
y el algodón te lo regalan para fabricar los calcetines. Entonces, pues, así también lo hago yo. Y además, una cosa que hemos visto, pues si tú quieres poner nervioso a los representantes de los regantes, háblales del precio del agua, que se ponen como una moto. Bueno, ahora las concesiones. Ahora las concesiones, está bien, es verdad, pero antes lo de tocar el precio, mirad, el plan hidrológico del PP, el plan del trasvase del Ebro del PP, se lo cargaron los propios agricultores porque el plan, con muchos defectos que tenía una cosita que decía que había que pagar el agua a 56 pesetas metro cúbico. Me acuerdo perfectamente de aquello. Y dijeron, el de los regantes, el presidente dice, tururú, vamos a pagar el agua. Entonces, decidieron que todo eso era para los ríos y luego se lo quitaban de los ríos para los regadíos. O sea, para no pagar. O sea, siempre haciendo la trampa de ir por detrás. Entonces, o se toma una medida desde arriba o no hay nada que hacer y entonces lo vamos a pagar todos y todas dentro de un... en cuanto venga la próxima sequía plurianual, que es lo habitual en nuestro clima, o sea, de una que te venga de 2 o 3 años seguido en condiciones, ya veréis, como este otoño sea seco, ¿qué puede ocurrir? Ya llevamos 3 años, ¿eh? Como no, pero no ha sido de sequía. Si te das cuenta, se ha mantenido dentro de lo que es la franja de normalidad. Pero no, en Andalucía no, es normal en el conjunto de España. Pero como este otoño sea seco y haya varios millones de personas a los que haya que cortarles el suministro del agua a diario, ya veremos los gastos. Sí, pero es una Josefina, Bueno, yo... Hay una pregunta de preguntar, quiero agradecer a todos los ponentes y a Alberto toda la exposición que habéis hecho, que me ha parecido impresionante, y dentro de esta impresión, más que pregunta, quiero exponer mi impresión. Me parece terrible, yo he dicho en el WhatsApp espeluznante, que este tema no sea un tema prioritario en el debate político, que este tema no sea un punto de encuentro de los partidos políticos para que hacen la política pública para solucionar esto, porque es que llevamos hablando de este problema del agua todo el año, ¿eh? Que si la sequía, que si la crisis en agricultura, que si... Bueno, yo salgo, perdonadme la expresión, veo que no somos muchos y puedo utilizarla, salgo acojonado. Perdonadme la expresión, ¿eh? Eso es lo que me preocupa a mí también, ¿eh? No solamente estoy de acuerdo contigo por la falta de preocupación, los partidos políticos han metido muy pocas cosas, ya veremos a ver qué es lo que sale, pero por ejemplo, un partido que además yo le estoy siguiendo mucho y me parece interesante, como es Sumar, los 2 documentos estratégicos de medio ambiente que yo he visto, los temas de agua no los toca prácticamente. Podemos nada. Y es curioso porque el planteamiento que hacen, además es bastante inteligente, es un planteamiento a medio largo plazo. Es decir, el agua está siempre escorada, parece que no se quiere mirar. Pero es así. El problema va a ser cuando nos falte agua, como decía Santiago. Josefina. Pues nada, no, yo lo que decía es un poco cómo hacer esos cambios, ¿no? La propuesta que estabas haciendo de si crear una agencia, ¿no? Como un revulsivo, Algo habrá ¿no? que crear, sí. Eso es. Hombre, yo creo que depende de la teoría de cambio, está este palabra, ¿no? De la teoría de cambio que tengamos, ¿no? Por lo menos hay dos variables, ¿no? Una es la parte de lo que tú decías, ¿no? ¿De dónde viene ese cambio? ¿De los ciudadanos? O sea, yo tengo una teoría de que nuestros políticos son el mínimo común denominador y hasta que no subamos el mínimo común denominador, nuestros políticos no van a responder. O sea, si realmente la sociedad, o sea, que si es esa concienciación de la sociedad la que va a producir que nuestros políticos quieran hacer unas políticas diferentes. Entonces, pues esa movilización social parece muy importante dentro de la teoría de cambio número 1. La otra teoría de cambio número 2 es decir, ya está bien, baja una ley, dile a las comunidades autónomas que no, o sea, un poco más de arriba abajo. Y yo creo que las dos van a ser necesarias. Hay otros países donde han hecho una agencia y una agencia lo bueno que tiene es un poco que esas partes de esas inercias que son internas a nuestra propia gestión, a nuestro propio funcionamiento, pues al crear una organización nueva, pues se cambian esos equilibrios, ¿no? Entonces yo creo que todo va a tener que ser parte de esa solución. Yo he visto otros sitios donde se han creado agencias y la verdad es que, hombre, a lo mejor
se puede crear algo más como un observatorio y del observatorio, o sea, ir viendo cómo se va, no cambios radicales, ¿no? Pero sí poder ir haciendo en esa dirección. Así que sí que creo que las dos cosas son necesarias. Pero desde luego nuestros políticos no van a decir con nuestras comunidades autónomas vamos a quitar regadíos y etcétera, a no ser que la sociedad lo exija. Es que, entonces, bueno, pues el trabajo que está haciendo esta gente es muy importante, para eso, estos dos señores de aquí. Tengo dicho que cuando has dicho el cambio radical lo va a ser yo no es que yo no, yo voy a decir, no es que no sea necesario, es que no lo veo factible, es que lo veo muy difícil, o sea, no existe. El cambio radical se va a producir cuando nos venga una sequía como la del 90 al 94 y el cambio radical se va a producir, o sea, porque cuando se te seque 1 millón de hectáreas de frutales, ya veremos. La Sí. 94 tampoco hizo cambio, que la del 94 hizo No, pero porque no había el consumo que había ahora. Es que el problema está... Nuria, mira, a mí me acuerdo un señor mayor del ministerio de hace 30 años, o sea, que no creo que ya esté... Bueno, el caso que me dijo, dice, estas sequías vienen, hubo una del 95 de 1895 al 900, 40 al 45, 90 al... Eso lo tengo. Dice, cuando venga la siguiente, el problema que hay es que para la siguiente el consumo será infinitamente mayor que el que hay ahora. Y no contaba hace 30 años con la reducción por el cambio climático. Por lo cual, en cuanto venga una plurianual, el cambio sí va a ser. O sea, va a ser, el cambio va a ser cuando den la vuelta al grifo y... Perdona. No, pero es cierto. Sí, no, sí. No, yo lo que me planteo es que realmente es una tontería del boli. Con la estructura que tenemos ahora mismo y tal y está concebida, que efectivamente fue un éxito desde el regeneracionismo, es decir, el tema de las confederaciones y tal, nos hemos quedado con ese éxito. Es decir, los cambios han sido mínimos, ¿no? Y es preciso hacerlo. La agencia, no lo sé, una estructura administrativa diferente. Y tampoco necesariamente tiene por qué estar en el Ministerio de Transición Ecológica, Tampoco. Podría estar en Economía o podría estar en otros sitios, ¿no? Y yo creo que con tal de que no está en Agricultura. Cambios incluso dentro de la propia estructura que hay ahora, yo creo que hay cambios más fáciles. Perdona, no, nada más. No, es lo último que digo. Es que la envergadura del reto, yo vuelvo a decir que la transición hidrológica va a ser completamente difícil, mucho más difícil que la transición energética. Muchísimo más difícil. Vosotros lo sabéis, que estáis ahí. Es decir, la magnitud del reto es de tal calibre que un gobierno que quiera gestionarlo razonablemente no va a tener más narices que hacer una estructura diferente administrativa, que un esquema diferente, donde hay propuestas. Esto no es nuevo. Es decir, hace muchos años que ya se estudiaron, en determinados partidos se estudiaron diferentes opciones, ¿no? No, iba a decir yo que yo creo que también estos cambios son incrementales, o sea, son esos grandes cambios institucionales paradigmáticos son como incrementales en el tiempo y ves los resultados de 10, 15 años. Entonces, pensando, un cambio pequeño que está teniendo unas consecuencias importantísimas. Cuando estaba Cristina Narbona cambió las condiciones de los criterios de requisitos para las oposiciones para trabajar en la administración del agua y abrió que ya no eran todos ingenieros de caminos, sino que se necesitaban biólogos, se necesitaban geógrafos. Y eso ha cambiado. Los cuadros jóvenes de las confederaciones hidrográficas no tienen nada que ver con los anteriores. Y hoy me decían ahora en el Congreso de Restauración Fluvial que las propuestas que salen de los técnicos de las confederaciones son brutales. Están hablando de restauración, están hablando nuestro, o sea, el idioma y está cambiando. ¿Qué pasa? Que hay un desfase porque están subiendo, digamos, en escalones según van, digamos, desarrollando. Entonces, ese cambio era un cambio pequeño y las consecuencias, digamos, los beneficios de ese cambio están siendo ahora, ¿no? Entonces, creo que está bien, pero perdón. Que no digo que sea las suficiente. Confederaciones están los majos, vamos a decirlo así, que son los que... y luego están los de el Departamento de Planificación Hidrológica, que esos la dirección técnica, que son bastante menos majos. Pero eso incluso ahí está cambiando. Se pasa el Duero. Pero yo lo que creo que el problema está realmente, yo creo que el tema está en las comunidades autónomas. Ahora mismo yo creo que el tema fundamental está en las comunidades autónomas. Y entonces yo no sé si las leyes, tenemos muchas leyes estupendas y luego se cumple o que se cumple. Yo creo que ahí tenemos que generar estructuras de coordinación y corresponsabilidad. Por eso yo creo que al final yo soy más que de la teoría del cambio blanda que la dura,
porque me parece que es más eficaz. Pero bueno, cuesta mucho trabajo. Bueno, Venga. nada, muchas gracias. Gracias. Pero bueno, me alegro que os hayamos interesado. He visto que os hemos interesado.